éxito es empezar. Estamos aquí con dos nuevos invitados que están aquí acompañándonos el día de hoy. Estamos aquí con Felipe y Clever. ¿Todavía falta? Ya, está bien. Y dale. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast El éxito es empezar. Estamos aquí con dos grandes invitados. Mi nombre es Luis Vera, estamos aquí con Felipe, con Clever. Y nada, estoy muy feliz de tenerlos aquí. Los conocí hace poco, pero literalmente están también transformando muchas vidas, están ayudando a otros emprendedores, otras personas con su negocio y nada, me hace muy feliz tenerlos aquí. ¿Cómo están? Perfecto, no, bueno, gracias Luis también por la invitación, saludos a todos. Contentos de estar acá, de venir, no tenemos el agrado de ser tan invitados, digamos, en podcast y estamos emocionados también de poder estar aquí y compartir un poquito de información, conocimientos, nuestros secretos, todo. No, me alegro. Y... Ay, A ver, perdón. tranquilo, creo que sí, ahí está. Igual, no Luis, estamos totalmente ahí, o sea, con la alegría de que nos hayas invitado el día de hoy. Creo que nos conocimos hace poco, como comentas. Igual queremos conocer también bastante y gracias a la familia Kaizen que nos está dando la invitación. Y nada, queremos aportarles pues valor, si es tecnología, si es emprendimiento, en lo que quieras preguntarnos, vamos a estar ahí para aportarte valor. ¿Sí? Muchas gracias, en serio. Me gustaría empezar con esta primera pregunta, más que todo de sus inicios, ¿no? Eh, Ambos también lo pueden contestar, ahí se coordinan quién primero y quién segundo. ¿Dónde crecieron y dónde nacieron, dónde crecieron y qué recuerdos tienen de su niñez, más que todo? Ya, bueno, yo vengo de una familia bastante humilde, en Comas, Coyique, de donde sale todo, digamos, los traviesos, digamos, salimos. Eh, Tengo uno de los recuerdos más importantes, ¿ya? Toda la vida viví en Coyique, hasta primaria, secundaria, acabé el colegio ahí, así que empecé a estudiar en la Academia Vallejo, ya que estaba en el centro de Lima. Y yo sumía que eso era todo el Lima, todo era Coyique, el centro de Lima, y que ese era todo el país. Y un día conozco a una chica, me enamoro, empecé a salir con ella, me invita a su casa que era del otro lado de El Salvador, o sea, Ah, del otro lado del mundo. Y recuerdo que agarré un carro, esos buses amarillos que me indicó cómo llegar a su casa a visitarla. Tomo desde el centro de Lima y como que me quedo dormido media hora, 40 minutos y abro los ojos y me despierto. Recuerdo claramente el momento porque despierto en el bus y estaba frente a San Isidro. La torre del Interbank está inclinada, que tú ves que se está cayendo para un lado. La positiva, este edificio, la positiva, con todas esas luces. Y yo miraba y no podía creerlo porque yo sentía que estaba en Nueva York. Lo que le dicen un shock cultural. O sea, imagínate, pues alguien que viene desde Coyique, toda su vida ha pasado carencias, ha visto que la gente se pelea por 10 céntimos, y de pronto estoy, y pensé que todo Lima era Coyique y que lo mejor de Lima era el centro de Lima, Alfonso Ugarte. Pero de pronto me despierto en San Isidro, toda la vista del Intervalo, los edificios enormes, luces. Fue un shock cultural que incluso me olvidé de la chica en ese momento. Paré el bus, dije bajo, y empecé a caminar por todo ese lugar, por todo este. Después de años dije, tengo que vivir ahí y actualmente los últimos años he vivido ahí, ya frente al Interbank, mirando el Interbank todos los días, motivándome, porque esto, de esos momentos que quedan para siempre, ¿no? Que tú dices, wow, yo recuerdo que ese día fue donde me prometí a mí mismo llegar lejos. O sea, yo dije, miré los edificios, pensé que eran casas de familia, decía, ¿qué familias tan grandes? O sea, imagínate la inocencia, ¿no? 16 años. Y en ese momento yo dije, o sea, tengo el intelecto porque siempre fui muy bueno en el colegio. Y dije, si hay personas que lo han logrado en este mismo país, o sea, como a media hora o ponte a 2 horas de donde yo vivo, pero en este mismo país, ¿por qué yo no? Entonces ese día me prometí esforzarme y nunca paré hasta ahorita de trabajar para poder avanzar en la vida. wow, increíble. Bueno, yo vengo de, ¿cómo se llama? Nací en Huancayo, Junín. Entonces, hasta los 4 añitos estuve ahí, ¿de acuerdo? A los 5, pues mi papá y mi mamá fueron con el famoso, pues, ¿no? Lima es la ciudad principal y ahí vamos a forjar y todo eso. Y como lo comenta Felipe, ¿no? Creo que nos parecemos en el sentido, digamos, que venimos de familias humildes, pero hay algo siempre que cuento y que comento a veces en algunas ponencias, es el hecho que, qué es lo que nos hace, como Felipe, ¿no? Tiene el hecho de, digamos, de haber visto San Isidro, haber visto todas estas torres. En mi caso fue creo que la principal persona que hizo que yo vea la otra cara de la moneda,
es pues mi mamá, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, cuando me puso, siempre fue las mamás ahí, ¿no? Que sean rectas, pero también, digamos, en el colegio que estudié, porque fue en Santa Anita, me acuerdo, cuando estuve a los 6 años, y yo siempre he sido primeros puestos, pero me puso en el más caro colegio de todo Santa Anita, que era justamente el que estaba en la San Martín de Porres, que ahorita ya no está, ahí está donde está su estadio y todo eso, y es como que, como dice Felipe, ¿no? Yo veía el recreo, yo le llevaba mi lonchera, entonces mi huevo sanguchado y todo el tema, ¿no? Y a veces yo llegaba, pero yo cuando llegaba a mí me traía pues una moto, me llevaba al colegio, que habían contratado, pero cuando llegaban mis compañeros, pues mis compañeros, me acuerdo hasta ahora, una niña que se llama Pierina, el otro se llama Manuel. Estos dos chicos llegaban pues carrazos. En ese tiempo ni sabía que era un BMW o un Audi. Ahora más o menos como que lo intuyo y digo, ah, ya, esos carros eran. Y a lo que iba es que cuando iba de vacaciones, entonces yo decía, ya, yo voy a vacaciones a Huancayo. Y cuando ellos decían, ay, ay, ¿y usted, tú a dónde vas a ir? Decían, no, Cancún, no, en Miami. Entonces sus papás eran de otro sitio. Entonces yo decía, en ese tiempo no sabía. Y luego la otra faceta que vi, porque luego pues me esforcé bastante, creo que la uni es una de las mejores universidades del Perú. Por eso dije, ya, para ayudar a mis papás, entre San Marcos y la uni, elegí la uni porque dije, ah, no, es más difícil, dije, en el tema de ingeniería. Entonces, por eso entré. Pero ahí viene un cambio, ¿no? Cuando uno entra a la uni, obviamente la mayoría que entra a la uni es porque también venimos de familias, digamos, humildes o media bajas o medianas. Nos esforzamos porque queremos, pues, más adelante, pues, tener dinero por el tema de ingeniería o ser los mejores ingenieros. Pero ahí es donde pues otra vez nos juntamos con Felipe porque estuvimos en una empresa comercial, ganamos o sea, por un tema de ventas ganamos un viaje, me acuerdo. La primera vez que salí del país fue a Cancún. Entonces, obviamente yo no sabía dónde era, pensé que era una playa como Ancón o algo así. Pero cuando tú llegas a Cancún, o sea, llegas y ves la arena pues blanca. Y yo literalmente nunca viajo en mi vida, me pasó de todo en eso, para viajar esa primera vez. Y fue chévere, o sea, porque ahí llegabas a un resort, te servían lo que tú quieras, era como que todo, o sea, es como vacaciones. Claro, obviamente era un tema de capacitación, pero tú veías eso, ¿no? Entonces dije, pucha, nunca más quiero dejar, digamos, de pisar esto, cómo es, cómo se hace, cómo llegó hasta ahí, y ahí empezó, ¿no? El tema, digamos, del emprendimiento, ¿no? Entonces, eso como para poder empezar. Wow, qué genial, en serio. Sus historias, cómo empezaron. Y cuando eran pequeños, cuando eran niños, ¿qué querían ser? ¿Cuál era su sueño de pequeños ustedes? Mira, sinceramente, yo no tenía el sueño de llegar lejos en la vida de niño, porque viendo las carencias, en mi familia nadie era profesional, nadie, o sea, cuando yo ingresé a la uni vinieron gente de Cerro de Pasco, de Huánuco, de Piura, de varios lugares para celebrar, porque fui uno de los primeros de la familia en avanzar, pero básicamente lo que a mí me tocaba era lo mismo que a mis hermanos o a mi papá o a mis tíos, que era cobrador de combi, ascender a chofer de combi, micro, lo que sea, o taxi, no sé, que incluso eso era lo que yo visionaba, ¿no? O sea, yo sí era muy bueno en el tema, yo me acuerdo que todo era 20-20 en matemática, física pura y todo, pero en el colegio no valoras porque es uno o dos cursos de 20 que jalas, ¿no? Entonces, pero me acuerdo claro que el profesor de educación, de física, digamos, elemental, habló con mis papás diciéndoles que, y pidiéndoles que me hagan estudiar en la uni. O sea, yo mi plan era mi papá, ¿no? Acabas el colegio y te pones a cobrar con tu hermano. No. Pero cuando los profesores les ruegan, ¿no? Le dicen, no, este chico tiene talento y van a estudiar en la uni, ellos me meten en la Academia Vallejo y mi vida cambió, porque sí ascendí como el espuma en la Vallejito, beca, 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 y me hice famoso ahí. Mm, wow. ¿Me repites la pregunta? Ah, ya. ¿Cuál era su sueño de pequeños? ¿Qué querían ser? O sea, claro, un sueño me parece que fue, claro, la época cuando, de pequeño, ¿qué quería ser? Ujú. O sea, si lo ves así, yo en ese tiempo quería ser astronauta, ¿no? Me acuerdo, de pequeño, pequeño. Pero cuando ya crecí y empecé el tema a ser como que un poquito más racional, yo creo que era el tema de ser ingeniero. Pero más que nada era por un tema de papá o mamá y abuela, ¿no? Mi abuela siempre decía pues que un ingeniero y que sea de la uni, pues el mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener mucha plata, va a tener mucho dinero y todo eso. Entonces, por ese lado me incliné un poco dije, voy a ser ingeniero, aunque después obviamente siempre van cambiando las cosas, las perspectivas, ¿no? Como te comenté. Entonces, hasta que Ujú. pisé Cancún y dije, no, hay algo mucho más lejos que ahí, entonces, y quiero buscar eso, ¿no? Pero así, fue cambiando. Astronauta, hasta bombero, que creo que quise ser. Pero eso como un niño, ¿no? Pero luego es como que bajo a las incidencias después de la familia y todo eso, uno
o sea, uno quiere estudiar algo o quiere ser algo en la vida, no porque a uno quizás le gusta, ¿no? Simplemente es porque a veces la sociedad te dice, oye, esto es mejor. Y a veces uno por dinero dice, ah, ya, sí, eso porque ahí hay mucho dinero. Solamente por eso. Entonces, Mm. pero así, para compartir eso. Wow, qué bueno, en serio, qué bueno. Saber un poco más de ustedes, sus niñez. Y cuéntenme lo que hacen hoy en día, qué es lo que hacen, a qué se dedican actualmente. Eh, yo una de las propuestas o de las cosas que quiero y que estoy en el camino es digitalizar Perú. Creo que la tecnología es la solución a muchas cosas. Creo que va a aportar en todas las áreas y básicamente estamos creando startups. Entonces la primera, la de viajes, luego un proyecto de tokenización. Ahorita estamos con el tema de la inteligencia artificial, que ha sido el proyecto estrella y que está creciendo demasiado rápido. Pero básicamente el foco es netamente tecnología. Excelente. Claro, o sea, ahorita justamente como, o sea, estamos en este proyecto juntos con Felipe, ya venimos trabajando casi más de 10 años, o sea, nos conocimos en la parte comercial, o sea, no solamente en la uni llevamos algunos cursos juntos, y la idea es que cuando nos juntamos, al inicio fue solamente para hacer quizás una startup, que era la de viajes, luego de ahí fue creciendo y vimos el potencial, como le comentaba Felipe, respecto al tema de los chicos de la uni, nosotros somos de la uni, nos damos cuenta a veces que los de la uni, o sea, hay algo que nos falta, ¿no? Que es vender. No sabemos vender, o sea, somos muy talentosos y hay gente, mucha más genio, Felipe por ejemplo es uno, y hay gente que en realidad pues no los conoces hasta quizás morirán algún día y nunca el mundo los conoció. Si no, las grandes empresas obviamente contratan a los de la uni, pero están ahí como laboratorio, ¿no? Y nadie más los conoce, mientras que ellos hacen el dinero. Entonces entendimos eso y ahorita es lo que queremos es conectar, o nos estamos dedicando netamente ya a la parte de inteligencia artificial, que es lo que nos gusta, pero mucho más que eso, o sea, lo que queremos es conectar, digamos, el talento de la uni con los emprendimientos del día de hoy, ¿no? Todas las empresas, o sea, esa es la idea. Y que empresas que el día de hoy pues no tengan quizás los recursos como una empresa grande, ¿no? O sea, por ejemplo, como la firma de Kaizen, una bodega de la esquina, o sea, porque en realidad clientes que el día de hoy utilizan Laia, que es pues lo que estamos ahorita, digamos, desarrollando, son, o sea, empresas que ni siquiera a veces saben hacer campañas de marketing, ni siquiera tienen un portafolio, entonces, pero nos hemos dado cuenta en estos últimos meses que la gente está utilizando la tecnología en base a nosotros y también por la propuesta que tenemos nosotros también, ¿no? Entonces, ahorita es como que lo que nos encargamos es netamente justamente de eso, ¿no? Proveerle inteligencia artificial a las empresas, pequeñas, medianas, las que deseen, ¿no? Esa es la idea, para todos. Genial, Ujú. genial, muy bueno. ¿Y cómo surgió esta idea de crear un software que hace esto? O sea, ¿qué necesidad hubo? ¿Algún problema en específico para desarrollarlo? Mira, hay dos tipos de personas, ya las que con la presión, cuando tienes problemas y un montón de cosas, se vuelven más fuertes, se levantan y buscan opciones, soluciones y salen del camino, y las que se derrumban, las que simplemente se rinden. Eh, yo diría que soy de las primeras, las que siempre se levantan. Y laya y empieza en el momento más difícil de mi vida, problemas fuertes económicos, estábamos quebrando, por así decirlo, un proyecto grande que teníamos, cerramos oficinas y fue una bola de nieve entre la pandemia, la situación, la economía. El detalle es que cuando tú empiezas a entrar en una etapa de quiebra, empieza a traer a carrer más, malas cosas, ¿no? Entonces, llamadas, cobranzas, hasta mi familia, había bloqueado mi celular, pero hasta mi familia me llamaba para saber si estaba vivo. O sea, así de fuerte fue. O sea, yo me acuerdo encerrado en un depa chiquitito, digamos, sin buscar, o sea, intentando buscar con mi mente soluciones. O sea, debía haber una forma de salir de esto. O sea, todo el peso en los hombros, no poder hacer nada, o sea, la familia está preocupada y uno dice, ¿cómo salgo de esta? O sea, ¿me rindo? Jamás, no me rindo. O sea, ¿cómo salgo de esta? Y en ese momento es donde, pensando en opciones, en soluciones, creo que fueron 40 horas. Sí, fueron 40 horas sin pestañear, sin dormir. Fue como un martes en la noche. Empecé a buscar. Primero, estaba pensando todo el día en cómo salir de esta y encontré una solución en la tecnología. Dije, ya, mi gran problema, mis costos fijos tan altos se hubieran reducido con inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo no solo reduzco los costos fijos, sino cómo vuelvo eso rentable? Y no poquito. Ujú. ¿Ya? O sea, una cosa es tener un problema económico de 5.000, 15.000, 30.000 y otra cosa es tener un problema económico de 300.000, 500.000. Entonces, ¿cómo vuelvo esto rentable? Masividad. Entonces, tengo que encontrar un producto
que pueda llegar a muchas personas, pero que Silicon Valley no me aplaste en el camino. Claro. Entonces, las ventas van por ahí porque es algo que Estados Unidos no va a tocar. Ellos venden diferente, son fríos y todo, no saben cómo vendemos acá. Entonces dije, ya, la inteligencia artificial es el boom tecnológico, pero tiene que estar en algo que no me ataquen desde Estados Unidos. Me acuerdo de la película Spotify donde dice, hagamos algo que no va a tocar Silicon Valley, ya, la música, porque ellos le tienen miedo a las disqueras. Entonces, ¿qué es lo que no tocaría acá? Las ventas, porque es algo diferente y encima hemos pasado años en ventas. Me acuerdo de Steve Jobs cuando decía, une puntos, todas las cosas que te van a pasar en la vida. Entonces, por algo me metí a aprender ventas, por algo conocí gente brillante en ventas, por algo conocí gente en la parte comercial, y uniendo puntos ya, digitalizar la venta. Una opción puede ser digitalizar la venta y eso es un plan muy ambicioso, demasiado ambicioso. Entonces, eh, opciones, ideas, y fueron 40 horas sin dormir, fue martes en la noche, sí, programando, escribiendo códigos, hablando con ChatGPT, miércoles en la mañana, todo estaba oscuro porque me gusta estar en silencio, digamos a oscuro, no veía el día, la noche, recuerdo que pasó el miércoles y el jueves al mediodía acabé el primer prototipo del bot. No. Imagínate, o sea, después de tiempo los chicos han replicado esto, pero se han demorado cerca de 8 meses, entre 6 y 8 meses. Claro que son perfeccionistas, no pueden haber errores, pero en 40 horas ya tenía un bot funcionando, ya tenía la inteligencia artificial atendiendo la empresa de viajes, había cerrado oficinas, entonces ya no tenía un equipo comercial que llame, no tenía nada de esto, pero la inteligencia artificial era una solución viable. Entonces fueron 40 horas donde se ideó todo el plan de negocio, la razón por qué ventas, donde se probó, se conectó con WhatsApp, todo. Esto te estoy hablando hace año y 8 meses, o Wow. sea, donde no había nada. Por eso es que somos la primera startup peruana de inteligencia artificial y después de esto empezamos a ver con Clever cómo llevamos esto para la masa. Y supusimos al inicio que íbamos a poder 3 personas. Dijimos, ya, nosotros dos y alguien más, ya, suficiente. Yo programo, Clever en la parte comercial, la otra persona que nos ayude como asistente o algo así, suficiente. Pero no, ahorita son más de 30 ingenieros brillantes que han 7 meses, 8 meses, siguen mejorando el software un año. Entonces, era más complejo que eso. Pero ese primer prototipo en esas primeras 40 horas fueron muy inspiradoras y la presión. O sea, yo creo que si no hubiera tenido una presión tan fuerte en los hombros, no hubiera podido no dejar mi concentración. O sea, me olvidé del mundo completo, por completo del mundo, para ver cómo no soy programador, yo soy ingeniero civil, pero en ese momento me volví programador, me volví comercial, me volví marquetero, tenía que ver pasos adelante qué iba a pasar con la inteligencia artificial. Por ejemplo, en ese momento pude entender y ver, hay un tema de punto de concentración máximo que lo hablaba Newton, es algo que también me pasa cuando me concentro mucho en un problema, busco y veo pasos adelante en la solución. Entonces, fue brillante porque me di cuenta que el consumo de tokens en ese momento era muy alto. O sea, el proyecto no iba a ser viable económicamente a no ser que baje el consumo de tokens. Pero la tendencia era, o se creía que la inteligencia artificial iba a crecer, pero en algún momento entendí que no, que iba a bajar, porque muchas empresas grandes iban a querer la data, la información, aparte de que iba a evolucionar tanto que los primeros modelos iban a quedar baratitos, iban a sacar optimización. Entonces, todas las, como quien dice, 100 páginas de detalles del proyecto en unas 40 horas bien desarrolladas, puntual y cada punto y coma del proyecto. Y de ahí para adelante fue trabajo duro. Wow. Para complementar simplemente lo que ya te comentó Felipe, porque en realidad la idea surge de Felipe, ¿no? Nosotros habíamos desarrollado una empresa, dos prácticamente, y esa tercera nace porque Felipe es como que, me acuerdo, me llama y me comenta, oye Clever, ¿y si desarrollamos un bot para que responda consultas, ¿no? Digamos, de las dos otras plataformas que teníamos, porque la gente obviamente entra a su plataforma, paga sus puntos, empieza a viajar y todo eso, pero tiene preguntas siempre que son similares. Y como dice Felipe, ¿no? En ese tiempo, la parte de oficinas ya las había cerrado, no había un equipo, digamos, comercial que esté atendiendo, entonces decía, ¿por qué no creo eso? Y es como una solución. Ahí en base empezó, ¿no? Y recuerdo. Entonces, después de eso, que fue, me acuerdo, como de diciembre para enero, me acuerdo, entonces intentamos en ese momento lanzar la IA ahí, solamente como dice Felipe, los tres nomás. Entonces, y la gente todavía no estaba como que, o sea, como que en la onda, no sabía que era inteligencia artificial, no sabía que le podía ayudar. Entonces, después me vuelve, o sea, porque o sea, seguíamos avanzando con los otros proyectos y fue justamente cuando Felipe me llama a su depa, me acuerdo en mayo, me parece, mayo o antes de mayo, abril, entre abril y mayo, me llama a su depa, voy
Y pues me dijo, Clever, creo que sí, ya es el momento acá vamos a formar el equipo y todo eso, y ahí empezamos. En un depa, ¿sí? Un depa pequeño, mirando las caras, viendo cómo iba a ser el proceso, el flujo. Obviamente ha sido todo un proceso. En diciembre, quizás del año pasado, el 15 me parece, fue una fecha importante para nosotros que empezó a generarse la venta, ¿no? La gente empezó a entender que le podía ayudar. Ayer nada más viendo los paneles de otras empresas nos dimos cuenta que la gente, o sea, ni siquiera a veces nos agradece, ¿no? Pero vemos cómo venden, o sea, una pizzería vende en automático, o una empresa vende en automático, o sea, después decimos, y hay gente a veces que se queja, ¿no? O sea, en soporte, y obviamente que el servicio es gratuito, o sea, ni siquiera, y nos dicen, Clever, el bot se ha parado o cosas, y es porque estoy perdiendo plata, estoy perdiendo venta, y ni siquiera nos pagan nada, a nosotros no nos pagan nada, eso es literal, pero ahí nos hemos dado cuenta, ayer casi, que mucha gente ya lo utiliza sin que nosotros sepamos y está vendiendo en automático, ¿no? Obviamente no todos los negocios, todos tienen un proceso, pero hay negocios que sí se pueden vender en automático y es como que le hemos aportado valor a muchos negocios ahorita, ¿no? Wow. Entonces, sí, pero más o menos así surgió la idea de Laia. Esa parte es brillante porque yo no puedo creerlo. O sea, vemos el panel y venden pizzas, venden carnes, venden productos naturales, cursos, y decimos, esta es una monstruosidad, o sea, es demasiado brillante. Pero cuando empezamos hace un año y medio, casi dos, nadie nos paraba bola. O sea, le explicábamos a la gente, mira, y esto va a vender en automático, y le hacíamos probar, y pensaban que eran personas detrás escribiendo rápido. Entonces era como, no podíamos hacer entender el concepto a las personas y ahí entendimos y con mucha tristeza abandonamos un poquito, o sea, le dimos una pausa al proyecto, o sea, dijimos y también tenemos, no está preparado Perú todavía para esto, vamos a ir mejorando el software mientras se va preparando Perú y dimos una pausa mientras perfeccionábamos el software y como te decía, no, o sea, antes de eso, ojo que previo a eso, tenía un equipo de programadores enfocados en inteligencia artificial, tenían 3 meses y no habían logrado casi avances. Y esas 40 horas donde me encerré, claro que había conversado con ellos y había absorbido ideas de ellos, pero en las primeras 10 a 12 horas ya había mejorado lo que ellos habían hecho en 3 meses y un equipo grande. Entonces lo igualé, lo mejoré, lo dejé bien pulido y en las próximas 30 horas perfeccioné, conecté con WhatsApp. Realmente no recuerdo qué hice porque yo veía mi celular nomás, llamadas de cobranzas, de personas que cobraban. Entonces no quería contestar y decía, tengo que avanzar más rápido porque estoy contra el tiempo, o sea, tengo que, o me hundo o disparo para arriba. Pero, o sea, no solamente acabó ahí después de esa tortura, sino después de tiempo nos dimos de la disolución que Perú no estaba lista para la inteligencia artificial, una pausa que fue un poco tenebrosa, porque qué tal si, no, qué tal si después de esa pausa todo el trabajo iba a ser en vano, pero funcionó y ahorita vemos cómo es que la gente está vendiendo, todavía no somos tan grandes como otras marcas, pero lo que vemos es increíble y está superando las expectativas que teníamos. Wow, sorprendente, no, sorprendente, en serio. Me hace muy feliz ver eso que están creciendo, cómo ayudan a más negocios también, porque al final ese es o sea, yo creo que es una buena enseñanza que están dejando también, ¿no? A la gente. Y ya nos contaron un poquito cómo sus inicios, cómo surgió la idea. Eh, Justo nos estaban comentando de las ventas. Les iba a preguntar eso, pero ya me lo respondieron muy bien. Bueno, más que todo esos negocios, ¿no? ¿Qué impacto han visto en las ventas, ¿no? Que me lo comentaron. Eh, ¿Qué tipo de inteligencia artificial utilizan y cómo aseguran de que el bot se adapte al estilo de negocio Perfecto. actualmente? Igual, nuestro secreto, no puedo contar toda la receta secreta, pero entre las cosas puntuales, mira, eh, en la primera versión que yo armé, lo desarrollé con un cerebro, ¿ya? Pero me di cuenta, no lo llegué a acabar, pero me di cuenta que si utilizaba dos cerebros, podía ser mejor. Es como dos robots que estén atendiendo, uno recepciona, uno mejora. Entonces, ya cuando empezamos a armar el equipo, lanzamos esta idea al grupo y ellos no solo trabajaron dos, sino tres, y ahorita no sé cuántos cerebros más son. Estos cerebros lo que hacen es, es como un equipo de trabajo, ¿no? No es un bot, sino es un equipo. Uno recepciona la información, el otro la entiende, la va guardando, la va almacenando, el otro supervisa que los dos bots estén haciéndolo bien, y todo con puro código. Es como, yo digo, no es un ejército de robots. Cada uno tiene diferentes funcionalidades, por ende diferentes APIs. O sea, uno, por ejemplo, está con el OpenAI, otro está con DeepSeek, otro con un código propio, digamos, del equipo que han mejorado y han pulido.
Entonces son varias mentes que están mejorando el software. En el caso de, número uno era esa, cómo es que generamos el tema de las conexiones, el cerebro, y la otra era, pregunta, Ya, ya. era, Em, ¿Cómo aseguran que luego se adapte al tipo de estilo de negocio? perfecto. Como te decía, uniendo puntos, una de las cosas es de que en la uni yo fui primeros puestos y cuando salí al mundo laboral nadie me contrataba porque no hablaba. Pasé en seminarios de ventas, entrenamientos, hasta que conocí las redes de mercadeo y aprendimos bien ventas. Lo que hicimos con Clever y el equipo es adaptar todos esos conocimientos de venta al bot, algo que no va a ser Silicon Valley. Por eso decía, no es competencia con Silicon Valley. Y mejoramos y pulimos el bot a medida de que sea un bot que venda en el mercado peruano, pero no con técnicas de venta de libros, no, no, sino con métodos que están funcionando en el mercado y que van cambiando en el tiempo. Entonces nosotros estamos constantemente puliendo el bot de ventas. A mí me sorprende porque otros bots, por ejemplo, le dices estoy depre o háblame en inglés y te enseña otras cosas. El nuestro no, se enfoca en el negocio. O sea, tú le dices estoy depre, si vende viajes te dice mira, Cancún, tienes que ir porque un viajecito te va a levantar el ánimo y todo. Si vende cafés te dice mira, el café tiene un ingrediente que te levanta la oxitocina y te da más ánimos, así que tienes que consumirlo. O sea, se enfoca en la venta, ¿ya? Pero de manera sutil y bonita. Entonces es adaptado al mercado peruano. Genial. Muy bueno. Sí, claro. O sea, justo como lo decía Felipe, y recalcando un poquito la parte de la última, más que nada, la última pregunta, que era cómo se puede adaptar al el tipo de negocio, ¿no? O sea, lo interesante es que, por ejemplo, antes yo enseño un programa que se llama Programa Emprende de marketing. Entonces, yo enseñaba antes del Haya, porque el Haya recién lo lanzamos en el 15 de diciembre del 2024. Entonces, cuando yo empezaba a dictar, el año pasado he dictado como cinco programas, Emprende, casi duran un mes aproximadamente. Entonces, en automatizaciones utilizaba ManyChat. Ya, entonces, claro, Felipe, ellos hacen la parte programación y todo eso, yo me encargo más que nada de la otra parte. O sea, me gusta la parte de enseñar, me gusta la parte, digamos, de marketing, o sea, aportarle valor, digamos, a las empresas. Y yo enseño en el curso de programa Emprende, netamente casi es que la gente aprenda a hacer campañas que hoy en día la mayoría no lo sabe o solamente le paga Instagram, pone promocionar y nada más. Entonces yo enseño toda la parte meta, les digo cómo hacer y claro, o sea, las personas que son mis clientes son empresas que el día de hoy pues o sea, o dueños de negocios que tienen 35 años para arriba. ¿No? Entonces que a veces no saben mucho, o sea, no quieren meterse al mundo del marketing digital, pero es que yo siempre los incito, ¿no? Entonces, justo para responder esa pregunta, cuando empecé a probar Laia, porque al inicio pues el equipo de programación lo armó, entonces quise probar el flujo. Entonces, porque en realidad uno empieza a vender con un flujo, ¿no? Uno tiene su propio flujo manual que empieza a hacer sus ventas. Por ejemplo, yo cuando yo estuve encargado del proyecto de Domo Sames, entonces yo ya tenía un flujo. O sea, yo conectaba, digamos, en Meta hacía mis campañas, tenía 2 videos virales que les metía pauta publicitaria, el día más o menos metía entre 80 soles a 100 soles diarios, me llegaban 80, 100 leads aproximadamente, y con eso tranquilamente estaba yendo los domos, ¿no? Entonces, pero la parte comercial era justamente, tenía 3 asesoras de venta, estas chicas revisaban el WhatsApp Business, o sea, digamos, toda la semana, ¿no? Entonces, todos los días había un horario, en la mañana una, en la tarde otra, y en la noche que llegaban más leads estaba otra persona, y a veces yo apoyaba, ¿no? Entonces, ya sabíamos cuál era nuestro flujo conversacional y cómo la gente va a separar. Sabíamos que de los 100, lo normal es que 4, 6 compren, pero los otros son precio, precio, precio y todo eso. Entonces, cuando probé el flujo del bot, lo que me gustó es, digamos, que el flujo de por sí, que en la instalación es tu primera sesión, se puede, digamos, te enseñan, te dan una plantilla quizás si es que no sabes, pero también se puede editar al 100%, cosa que a veces no lo puedes hacer en nuestra competencia, ¿no? En nuestra competencia ellos tienen sus plantillas. Obviamente puedes cambiar de producto, el precio y todo eso, pero el flujo conversacional es difícil a veces cambiarlo porque ya viene con la lógica del bot que te están ofreciendo. En cambio, en el de nosotros no. Hay formas, para eso tenemos un área que son los prompters, son personas, digamos, que están diciéndote cómo el día de hoy puedes entrenar al bot de tal forma que, oye, yo quiero que no lances el precio al inicio, quiero que sea después de la cuarta conversación, para que vea, porque la gente viene precio, 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 y a veces pues ahí le das precio y se va con la competencia. Entonces, o sea, es tan chévere la forma de edición que muchas empresas el día de hoy se adaptan. Obviamente es un proceso, ¿no? Entonces hay gente que ya vende,
Entonces con el bot obviamente va a vender más. Hay gente que todavía no sabe nada de ventas, o sea, no vende todavía nada, entonces el bot obviamente pues tienes que entrenarlo todavía, es un proceso y tiene que entender el flujo que tienes para empezar a vender, ¿no? Entonces de esa manera, ¿no? Entonces de esa manera se puede adaptar en realidad a cualquier tipo de negocio. Y lo otro es que también, por ejemplo, lo puedes utilizar para postventa. Como lo comentaste, hay clientes que el día de hoy, que ya son clientes tuyos. Yo, por ejemplo, tengo un e-commerce aparte, que es un proyecto que tengo hace 13 años, con un amigo también que está dentro del proyecto nosotros, que fue ganador de Startup Perú 2015 por realidad virtual. Entonces, con él tenemos un proyecto de emprendimiento. Y es un e-commerce donde los clientes pues nos compran a nosotros tecnología, pues, son proyectores smart, y el detalle es que los clientes siempre quieren que le digan, oye, ¿cómo lo prendo? ¿Cuántas veces tengo que estar prendido? Tienen un montón de preguntas, pero son preguntas frecuentes, que a algunos pues le puedes dejar así y la gente no le gusta leer, quiere que le respondas tú. Entrenas un bot justamente para eso, con todas esas preguntas y listo, lo dejas a tus clientes, ¿no? Entonces, de esa manera se puede adaptar no solamente a cualquier negocio, sino también a cualquier parte de tu negocio, ¿no? Donde tú quieras pues automatizar. Wow, Ujú. qué genial, Así qué funciona. genial. Y es muy bueno porque no es algo que es tan común hoy en día verlo, ¿no? O sea, en el mercado de Perú, o sea, Latinoamérica, ¿no? Y es algo que realmente está impactando vidas, o sea, Ajá. totalmente. ¿Y cuáles han sido algunos de los testimonios o casos de éxito más potentes hasta ahora que han tenido dentro de... Me gusta esto porque, por ejemplo, eh, Washington es un pata de provincia, pero él no es un gran ejecutivo, no es, digamos, un experto en negocios, emprendedor, simplemente es alguien que está intentando hacer un negocio digital. Y una de las cosas que le dijimos es, mira, es tu negocio, concéntrate, enciérrate en mejorar el flujo de tu bot, perfeccionarlo, pulirlo, como Claire decía, con todos los tips que le damos, pero nadie mejor que tú vas a saber tu negocio. Entonces tú mejora el flujo y todo. Logró la venta digital. Su negocio vende en automático y le notifica a él cuando genera la venta. A mí me encanta eso porque quizá alguien de Lima con educación y todo, pero alguien, digamos, de provincia que no sabe escribir todavía, o sea, y que tampoco tiene buena expresión y todo, está logrando un negocio digital en todo Perú. Entonces es un caso que a mí me encanta. Hay otro de Trujillo, la ciudad de Trujillo, que él vende servicio de cables, internet para casas, ¿no? Cable mágico, bueno, antes existían eso, ¿no? Pero hoy existen otros modernos. Él tenía un trabajo y en part-time hacía esto como recurseándose, una venta extra. Hoy ese es su negocio principal. Ya dejó el trabajo y solo se dedica a vender su cable mágico. Gracias al software y al sistema de ventas que tenemos, le han ayudado a digitalizarlo y le liberan el trabajo por completo. Hay un profesor que vende un curso pequeño de bajo costo que vende como entre 5 y 8 ventas por hora, todo el día por hora. Entonces, ese tipo de casos a nosotros nos gusta porque no son grandes empresarios, no son ingenieros con conocimientos, sino son personas del pueblo, por así decirlo, que están, digamos, llevando su negocio al mundo digital y con gran éxito. ¿Cuánto le costaría a una persona tener un software? O sea, ¿cuánto invierte Claro, por ejemplo, en su inteligencia artificial que atienda? Y yo le digo, no, mira, tu software es mejor que la inteligencia artificial de Claro. Tú pruébala el de Claro, que es brillante también, me encanta, pero no reconoce pagos, no reconoce audios, no manda videos y él contentos. Entonces, esa es una de las cosas y con Clever teníamos la filosofía, ¿no? Democratizar la inteligencia artificial, poner la tecnología de punta en la mano de cada emprendedor peruano que está sufriendo con sus ventas y esto les está ayudando a repotenciar sus negocios. Entonces, muchísimos casos, te he contado unos cuantos puntuales que a mí me han movido, porque los he visto, digamos, generando ventas. Hay un par que he visto que están un poco incómodos con el servicio porque no les funcionó el tema de la venta. Digamos, yo igual les incito a cada persona que pruebe el software, es que el bot no te va a vender solito. Uno mismo es el que tiene que conocer, nadie mejor que tú conoces tu modelo de negocio, nadie mejor que tú conoces cuáles son esos ganchos en la venta, que la razón por la que la gente compra tu producto. Entonces, adáptate, o sea, sumérgete un poquito en la inteligencia artificial porque no es complejo, es como tener una secretaria digital o un esclavo digital, a veces le digo, donde tú le digas qué tiene que hacer y hace tal cual. Entonces, gente que está dando eso, sí, resultados increíbles. Wow. Sí, en realidad lo que dice Felipe es cierto. Ahora,
Y en realidad, o sea, si nos estás escuchando y aparte están escuchando, digamos, a Luis yo lo conozco el mundo del marketing también, entonces lo interesante es eso, ¿no? O sea, que la empresa, por ejemplo, ayer buscando, porque estamos justamente recibiendo tipo un ataque, hackers, entonces estábamos buscando las empresas y nos damos cuenta, como te comentaba Luis al inicio, que muchas empresas están vendiendo. Entonces, por ejemplo, miré varias, ¿ah? Miré no solamente productos low ticket, sino empresas que el día de hoy, o sea, por ejemplo, estos batidos para hacer, ¿no? Para generar masa muscular y todo eso, Como suplemento. suplementos, ¿no? Yo pasaba y veía las compras, o sea, les mandaban voucher pues de 200 soles, 250 soles, quiero uno adicional y el bot seguía respondiéndole, ya, normal, pa, ese es el precio, yapeaban y listo. Obviamente hay una parte donde tú puedes apagar el bot y empezar tú las postventa, ¿no? Tú mismo ya vas escribiendo que ya te compró, ¿no? Entonces, vi eso, vi la de pizzería, vi también la de cursos digitales, he visto mucha gente el día de hoy, o sea, aparte de ese hay otro que estaba viendo que vendía, era un profesor también, pero él vendía cursos tipo de química o algo así, pero digitalmente, ¿no? Entonces, y obviamente a todo el Perú. Entonces, y la venta venía bueno, no era cada 4 minutos, como el otro caso que tenemos, esta persona vendía más o menos será 25, o sea, 2 ventas por hora tenía al día, ¿no? Pero obviamente le yapeaban 70 soles, me parece 70, entre 70 y 80 soles, me acuerdo, y así tenía. Y claro, ellos le etiquetan, por la etiqueta, como nosotros en el CRM que tenemos, o sea, se puede poner una etiqueta, le ponen el color, pues, ¿no? El color para ellos de compra, para que vean solamente y atienden solamente a los que están comprando, los demás, bueno, ya va a depender de cada uno, ¿no? Si hacemos remarketing, no hacemos remarketing, si hacemos una campaña, digamos, de remarketing dirigido a esa data que ya tenemos. Entonces, pero lo que voy es que el bot funciona muy bien. O sea, funciona muy bien, claro está, al que ya sabe su flujo, como dice Felipe, y entonces, y si uno no sabe el flujo, o si uno no sabe, digamos, esa parte, es importante, pues, ¿no? Seguir ahí a Luis, ¿no? En el tema de marketing, porque en realidad sin marketing digital, obviamente no le das, pues, comida al bot, ¿no? El bot necesita leads, o sea, necesita gente interesada, sino cómo, o sea, ese bot puede responderte no solamente 5 clientes por día, te puede responder, hay gente que el día de hoy le está metiendo 1.000 soles diarios en pauta publicitaria, que da miedo. Tenemos ahí una lista con los chicos de Program, siempre les decimos, ¿no? Pásenos una lista actualizada de las personas que gastan más en token. Los que gastan más en token son gente que el día de hoy pues tiene más conversaciones su bot. Entonces, y nos hemos sorprendido. Gente el día de hoy, los primeritos son gente que está ahorita en el mundo digital. O sea, los que venden infoproductos, productos digitales y todo eso, los primeritos, ¿no? De ahí van bajando, hay algunas, digamos, empresas ya, el tema, por ejemplo, he visto inmobiliarias también que están utilizándolo. Obviamente su proceso, el bot no te va a vender departamentos a cada rato, ¿no? Entonces tiene otro proceso, ¿no? Es como que ya te agenda un Zoom, agenda una visita, el proceso siempre se va a adaptar al negocio, ¿no? Y uno debe saber ya en qué proceso está. Pero sí, o sea, tenemos eso y el otro que digo, uno tiene que ser el que te digo de Domo Sames, donde estoy encargado, entonces te estaba comentando al inicio, ¿no? O sea, tenía 3 asesoras que estaban pendientes de WhatsApp Business, ¿ok? Ahorita solamente reducimos los costos porque solo tenemos una asesora. Ella se encarga de ver cómo el bot va agendándole citas, reuniones, más que nada por llamada, para que les dé promociones. Ese es uno. Pero hace aproximadamente mes y medio empezó la venta digital o sea, en ese tiempo todavía no había la actualización de que te avisaba con la compra pagada. Y todavía no te ves esa actualización. Entonces, ¿qué pasa? Que como los domos están en Cañete, las oficinas las tenemos aquí en Lima, ¿ok? Entonces, ese día llegó, el cliente llega un sábado, me acuerdo, y dice, sí, ya pagaste y no había ninguna reserva, o sea, no, por ningún lado lo encontrábamos. Y dice, qué raro. Y en ese tiempo recién estábamos probando el bot. Entonces hace mes y medio empezamos con el bot recién en Domos, porque habíamos recién entrenado el flujo, dijimos ya hay que ponerle poquita pauta, y ni siquiera le metíamos pauta como en WhatsApp Business, que le metíamos 100 soles, le estábamos metiendo más o menos 25 soles al día. Dijimos ya para que el bot vaya entrenando y todo eso, y los leads ya que tengas en el panel, se va llamando a los que están más interesados, pero sin querer. Ya el bot había realizado su primera venta, la persona dijo, no, pero yo ya hablé con un asistente de ustedes, me dijo, ya pagué, ¿y cuánto pagó? Por 2 noches todavía, y le había pagado 1.000 soles. 1.000 soles al bot le había pagado y ni cuenta porque en ese tiempo no había la actualización de pagos, ¿no? O sea que si alguien manda un voucher, el bot diga recibido, comprobante y te avise que hay una compra pagada. Todavía no había esa actualización, la tuvimos hace un mes aproximadamente. Entonces fue eso y dijimos, pucha, y ahí volcamos todo al bot. Ahorita solo el bot, la campaña está netamente al bot, la asesora se encarga de revisar cómo van los leads y las compras pagadas obviamente, pues, ¿no? Y a procesarlas y todo eso para las reservas. Entonces, y es un servicio high ticket porque la noche ya
día te cuesta $600 la noche, es carito. Entonces, en realidad, y que el bot empiece a vender no solamente low ticket, sino también productos high ticket, es muy interesante, ¿no? Totalmente, Ujú. totalmente. Es muy bueno, en serio. Y no solamente, como dijeron, no solamente se adapta para productos intangibles como, no sé, productos digitales, sino también productos físicos, ¿no? Como puede ser, no sé, terrenos o Sí, o sea, también. el flujo, la idea es que simplemente uno, como dice, ¿no? Uno sabe su negocio, tú te adaptes al bot, ¿no? Entonces tú sepas más o menos cómo puedes entrenarlo, qué le puedes decir y hasta qué etapa de tu flujo te puede ayudar, ¿no? Como tú dices, ¿no? Agendarte, porque o sea, un tema, una persona que vende inmuebles, o sea, sí o sí, la gente quiere ya hablar con el asesor o Ujú. una visita, ¿no? Entonces, meter ese flujo ahí y saber, pues, hasta qué etapa te ayuda el bot y ya, y tú sigues con lo demás, ¿no? Entonces, de esa manera. No, genial, en serio, qué bueno. Y bueno, algunas preguntas. ¿Qué consejo le harían a los emprendedores que están empezando una idea basada en la tecnología? ¿Cómo lo están desarrollando? Bueno, primero eh, es intentar el todo por el todo, no a medias. Y eso sí quiero aclararle a la gente, no es fácil para nada, para nada, para nada. O sea, muchas veces me he dicho, si volviera a empezar, no emprendería. Sería artista, Ujú. sería chofer, sería... Porque vas a pasar momentos duros, difíciles. O sea, tienes que realmente quererlo, como en algún libro leí que tienes que quererlo como así, si te estuvieras ahogando y quieres respirar, ese mismo deseo tiene que ser tu deseo por llegar lejos, porque si no, no vas a tener éxito. Y lo vemos en las estadísticas, ¿no? El 90 y pico por ciento de las personas fracasan en el camino y lo dejan y solo un pequeño porcentaje, pero son ellos que tuvieron esta fuerza, porque a la final si perseveras en algún momento lo haces, pero el camino es duro. Entonces, no entres a probar al mundo del emprendimiento, no entres a poner un pie y ver qué tan fría está el agua, no, 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 no. O sea, si tu deseo es tan fuerte, pero tan fuerte para hacerlo, lánzate y no pares y no mires para atrás. No mires, como dicen, cuando vas a las alturas, no mires para abajo. Lánzate y sigue y continúa, te caes, te levantas, te caes, te levantas. Hay que disfrutar los momentos buenos y hay que ser fuerte en los momentos malos. Entonces, este sería el consejo principal. Muy bueno. A ver, yo los quiero animar o los quiero desanimar. No, en realidad yo creo que el emprendimiento es interesante. Como dice Felipe, ¿no? O sea, a veces tú te metes al emprendimiento y va a haber dos cosas. Uno es si quieres ganar un poco, creo que todos lo pueden hacer. O sea, no es, digamos que no es tan difícil, ¿no? Hay que meterle ganas, hay que meterle, digamos, disciplina. Lo malo del emprendimiento es que tú eres tu propio jefe. Entonces, como tú eres tu propio jefe, va a depender mucho de a qué hora te levantas, cómo es tu disciplina. A veces cuando es un trabajo, obviamente ya está todo, tu empleador ya sabe, ¿no? Cómo funciona, por eso te tiene así, desde la mañana hasta la noche y todo eso. Pero el hecho de, o el sueño que todo emprendedor empieza a tener, ¿por qué quiere ser emprendedor el día de hoy? Es porque uno quiere ser su propio jefe, quiere tener ingresos residuales, que son, digamos, los ingresos que toda persona quiere tener, ¿no? Pero para llegar a ese mundo, pues como dice Felipe, no es nada sencillo, no es nada fácil. ¿Podemos ganar algo de dinero? Sí, pero si uno quiere verdaderamente ganar mucho dinero y ser libre financieramente, que es algo que dice Robert Kiyosaki y otros autores, obviamente aquí en Perú se puede, pero hay que darle con todo, ¿no? Pero también, obviamente va a haber momentos, como dice Felipe, donde uno ya no quiere. O sea, y en esos momentos es importante pues tener quizás un anclaje o anclajes o tu motor y motivación, ¿no? Que para algunos pues puede ser tu propia grandeza, para otros pueden ser su familia, ¿no? Su papá, su mamá, pero algunos dicen, bueno, no, por mi mamá, por mi papá voy a ser millonario, entre comillas, pero hace años dice lo mismo y no funciona, ¿no? Entonces hay que buscar verdaderamente qué es lo que te motiva para seguir avanzando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo soy casado, tengo mi pequeña hija, entonces ellos son mi motivación. Entonces yo digo, ya, por ellos, obviamente me voy a levantar temprano, me puedo amanecer, me puedo hacer un montón de cosas, porque por ellos estoy haciendo esto. Entonces, tener un anclaje para seguir, porque si también, o el famoso mapa de sueños, no sé Ujú. si acá la familia Kaizen o más que nada la comunidad ya sabe hacer su mapa de sueños, eso es importante, ¿no? Tener ahí mapeado qué es lo que vas a hacer este año y cumplirlo, porque si el día de hoy pones un mapa de sueños y no lo cumples, acostumbras a tu cerebro a no cumplir las cosas, entonces funciona de esa manera.
¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho a veces de viajar, nosotros con Felipe, gracias a Dios, hemos viajado bastante, ¿no? Hemos cumplido muchas metas que hemos tenido antes de este proyecto. Ahora este proyecto es un poquito más ambicioso todavía, entonces estamos ahí, ¿no? En la pelea de que funcione, de que seamos pues el próximo, quizás Silicon Valley aquí en Latinoamérica, pero es muy ambicioso, pero depende bastante pues de nosotros mismos también, ¿no? Wow, Así pues, Luis. muy bueno, en serio, muy buenos consejos que yo sé que lo van a aplicar, tienen que aplicarlo para que realmente puedan tener resultado también en su negocio, en sus vidas también personales, o sea, cada uno independientemente también, y que crezcan. ¿Y qué es lo más importante que hicieron para alcanzar los resultados que tienen hoy en día? ¿Qué factor creen que ha sido vital también? Yo siempre, cuando era joven, tuve también buenos resultados y creo que la perseverancia, porque no tenía talento para hablar, no tenía recursos económicos, contacto cero, entonces, pero cuando perseveras y avanzas, en algún momento la vas a hacer, ¿no? O sea, en algún momento te vas a caer, levantar en algún momento. Claro que me puse una fecha límite, dije, si hasta esta fecha no lo logro, ya no voy a quedarme hasta los 100 años intentando, ¿no? Entonces, pero más o menos es esto, me parece, según mi opinión. Muchas veces me he preguntado cuál es la clave del éxito, ¿ya? No es una, sino son un montón de variables. Es como una gama de variables donde tienes que ser enfocado, perseverante. Ahora, tú vas a buscar en internet, en YouTube, te va a decir, la clave del éxito es la perseverancia. El otro va a decir, la clave del éxito es el enfoque. El otro te va a decir, ya, y sí, para él fue el enfoque, para él fue la perseverancia. Para mí fue la perseverancia, pero no es una, sino son varias. Probablemente el enfoque ya lo tenía, porque concentración, mi concentración es buena. Probablemente la otra parte ya la tenía. Entonces lo que me faltaba mejorar y desarrollar fue la perseverancia, la disciplina. Entonces, cuando tú tienes todas las variables jugando a tu favor, y ahí viene lo interesante, y las variables negativas apagadas, te va bien. ¿Cómo variables negativas? Siempre tenemos cosas que nos tienen para la parte mala, por ejemplo, los vicios, videojuegos o las distracciones. Si uno puede controlar sus demonios, aprendí de César Mormontoy, mentor, si uno puede controlar sus demonios, tiene, digamos, el poder de controlar el mundo. Entonces, en este caso, muchos hombres nos dejamos deslumbrar por el dinero, la avaricia, la lujuria y entre otras cosas, y a mitad del camino. ¿Y qué es lo que a mí me motivó siempre? Es el tema de buscar a alguien a quien seguir, ¿no? Yo decía, Mark Zuckerberg, si fuera una mala persona y si fuera esto, ya lo hubieran descubierto, ¿no? Está en los ojos de todo el mundo. Pero este tipo es disciplinado, enfocado, no tiene vicios, no se enfoca en otras cosas y su foco, digamos, entonces, él tiene todas las variables positivas a favor y las variables negativas apagadas. Cero avaricia, cero esto, el otro. Entonces, esa es la clave del éxito. O sea, es un conjunto, es como una fórmula, una ecuación de un montón de variables positivas, restando las negativas, y ahí es donde. ¿Dónde estaban mis debilidades? La disciplina. ¿Dónde estaban mis debilidades? La perseverancia, rendirme. Entonces, ¿cuáles tengo que apagar por acá? Tal, dormir hasta tarde. ¿No? O sea, no digo que eso sea malo para nada, me duermo hasta tarde actualmente, pero o sea, lo que voy es que uno mismo estar viendo qué variables te sirven y qué te apagan, y es la suma de todas las variables. Entonces, si alguien te dice, el éxito es el enfoque, sí, lo tiene razón, pero para él, el otro para la disciplina, el otro tal, pero al final del día es una fórmula completa donde hay un montón de variables positivas que suman y un montón de variables negativas que restan, y es hacia donde tú quieres llegar, y lamentablemente ser una persona correcta, ¿no? Por eso vemos a un Mark Zuckerberg que dirige el mundo. Brutal. Gracias. Entonces, en realidad, Felipe nos explicó matemáticamente cuál es la clave del éxito. Así que el que apuntó, apuntó, ¿no? Entonces, en realidad, en mi caso, o sea, yo comparto lo que dice Felipe y es cierto. Algo que, o sea, al principio yo pensé que era suerte, o sea, y luego me di cuenta que la suerte en realidad no existe. Simplemente es como dice Felipe, es un cúmulo de acciones que el día de hoy, pues, haces para llegar a un lugar, ¿cierto? Entonces, algo que siempre me ha caracterizado, digamos, o sea, ya personalmente es el tema de que, como dice Felipe, no he tenido vicios, o sea, soy una persona como que mamá, papá siempre me han dicho, oye, esto es malo, esto es bueno, esto tienes que hacer. Aparte de esto, digamos, vengo de una familia donde mi mamá es católica, pero católica, digamos, con un movimiento, aparte mi tía, que es para mí es un ángel, o sea, que fue una persona que el día de hoy pues era testigo de Jehová, pero me inculcó la Biblia desde los 12, 13 años, entonces sabía que no, esto tienes que hacer, esto es bueno, esto es malo, ser bueno con las personas, ser bueno con tu familia y un montón de cosas. Creo que
lo que dice Felipe es cierto, ser una persona correcta te acerca, pero aparte de eso, lo otro es la disciplina, ¿no? El hecho, digamos, que el día de hoy creo que yo siento que hay gente mucho más talentosa que nosotros, creo yo, allá afuera, mucho más gente, digamos, quizás que en la uni tú vas a encontrar un único, hasta quizás más que Einstein, pero el detalle es que lo que nos caracteriza es el tema de ser disciplinados. Disciplinados, compromiso, que es lo más importante. Mucha gente ha pasado, quizás, como dice Felipe, ¿no? Hasta mejores que nosotros quizás, pero por la disciplina quizás no lo han alcanzado. No, ese es algo que he visto en el equipo, desde que hemos trabajado con Felipe, pues ese ha sido el compromiso, la disciplina y muy aparte, digamos, también la motivación que tenemos cada uno, ¿no? Él por su parte, yo por mi parte, entonces eso hace que sincronice y lleguemos pues a algo juntos y aparte, digamos, a un resultado, ¿no? Que debería ser algo bueno. Ujú. Brutal, en serio, brutal. O sea, todo, como había comentado también Felipe, ¿no? Es como una ecuación, una fórmula, ¿no? Que tienes que encontrar porque no funciona para todos. O sea, cada uno, el enfoque, las cosas, o sea, es un cúmulo de cosas que debes utilizarlo, o sea, saber, primero conocerte para ya después efectuarlo, ¿no? En lo que tú quieras hacer. Qué bueno, en serio. Para añadir ese punto, Sí. Clever siempre tuvo más ventaja. Porque yo siempre a Clever lo conocí al lado y correcto, o sea, un tipo así, confiable, correcto, que no tenía vicio, no tenía. Mientras que a mí me jalaba el Dota, y para el esto, mis amigos me invitaban para el billar, entonces como que controlar mis demonios, los demonios, ha sido más complejo, más complejo. En cambio, Clever disciplina, en cambio yo relajado no iba a clase, entonces, pero al final es posible, por supuesto, pero hay que trabajar más en uno mismo, ¿no? O sea, en todas estas variables que sumen, ponderadas, digamos, con todas las variables negativas, tienen que dar un resultado óptimo. Wow. Y eso es un buen consejo también porque hay gente que también, no sé, o sea, en sus casas pueden sentirse como que no estoy avanzando realmente hacia mis metas y uno siempre tiene que estar objetivo con eso, ¿no? Porque a veces no sé, la familia te puede decir, estás avanzando y tú internamente dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Pero ya luego, cuando tú tienes objetivos claros, metas claras, como nos estaban también compartiendo, o sea, eso es realmente bueno, porque te ayuda un pasito más a eso que te quieres convertir. Y un tip y un secreto que funciona. El, eh, Primero que tu negocio y tu empresa, tu emprendimiento es un reflejo tuyo. Ya, entonces esto. Y a veces tú no tienes todas las disciplinas y todas las variables a positivas y negativas a jugar. Digamos que tú eres indisciplinado, tú eres irresponsable, llegas tarde a todas las reuniones. Entonces, un truco, un secreto, una forma un atajo sería buscar un equipo que cumpla estos requisitos y te controle. Por ejemplo, siempre ponemos a la dirección de la empresa, como yo siempre he sido impuntual y disciplinado, el que está ahí es una persona súper disciplinada y responsable. Ahora, eso no te quita la responsabilidad de tú mismo desarrollar esa habilidad. Pero lo curioso es que cuando tú estás rodeado de esas personas desarrollas esa habilidad, ¿no? Porque uno es el entorno con el que para. Te contagias. Sí, entonces si es que tú, por ejemplo, te falta el enfoque, busca un equipo de gente enfocada. Y solito te va a contagiar. O sea, eso no te quita la responsabilidad que tú tienes de estar enfocado, pero solito te va a contagiar para que luego la empresa sea enfocada. Total. Qué buen tip, en serio, qué buen tip. Creo que había escuchado como una frase similar que es, o sea, no sé si han escuchado esta frase, pero creo que es la más repetida, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, algo Claro. similar. Pero también la escuché algo de Jim Rohn o algo así, eres el promedio de las 5 personas de las que más te rodeas también, ¿no? O sea, como si te rodeas de 5 personas que no están avanzando, no tienen metas, tú serás la sexta. Pero si te Claro. rodeas de personas que están teniendo metas, resultados, transformando sus vidas, pues por consecuencia y por tu accionar, te conviertes en esa sexta persona también. O sea, esto también, el círculo con el que Importa. estás importa muchísimo. Y tener la fuerza de voluntad, sobre todo, mucho más para ser parte de ese círculo, ¿no? O tú pertenecer también ahí. Claro, y la sabiduría, porque algunos dicen, no, yo soy bueno, no necesito aprender eso, pero no, sí tienes que aprenderlo. Tener una mente abierta. Sí, sí, sí. Total. Bueno, me comentaron esto. Em, ¿Qué persona o qué figura, más que todo, han modelado a su forma de pensar y actuar? Que les ha hecho Mm, mejorar. Nosotros, bueno, cuando uno empieza en el emprendimiento a veces piensa cómo logran esto, quizás en Trump y todo. Entonces yo he buscado figuras que admiro, por ejemplo, Mark Zuckerberg, Elon Musk, eh, Steve Jobs es el que más he, digamos, investigado, modelado, seguido, pero son personas que me inspiran porque son personas que siempre han seguido
sus propósitos, su filosofía, su ética. Entonces yo a Mark nunca lo he visto en una fiesta desbandándose ni nada por el estilo, ¿no? Entonces yo creo que eso me ha dado también la fuerza a seguir. Si estas personas tienen esta fuerza de voluntad para hacer, sí, estas son las personas que he modelado. Bacán. Genial. Felipe, repíteme la pregunta Ah, otra vez. ¿qué por favor. figura o qué personas han modelado para poder convertirte en tu forma de pensar, hacer las cosas? En realidad sí, bueno, tengo varios mentores en realidad. O sea, uno, si hablamos el tema, digamos, de texto, con Robert Kiyosaki fue el primer libro que leí y me hizo ver la vida de otra manera, ¿no? Muy aparte de lo que ya lo veía, digamos, en el tema comercial, pero fue uno de los lectores. Luego estuvo Jim Rohn, también lo he leído. En el tema de lectura, pero en el tema, digamos, ya de seguir a dos personas, recuerdo hace mucho tiempo que son personas que han impactado para mí en mi vida. Uno es Pedro Castre y el otro es Norman Cornejo. Entonces son personas en las cuales había acá creo que, no sé si yo llevé un curso que se llama Potencialízate en ese tiempo, que ahorita creo que ya no está vigente, pero en ese tiempo, ahorita es otro. Hay otro que no sé, no recuerdo, es un programa donde pues llevé los 4 niveles. El primer nivel era justamente el tema de la mente subconsciente, entonces era un programa de 3 días a full. Y el tema de las creencias limitantes, porque ahí hablamos de justamente lo de T. Harv Eker, ¿no? Que habla en su Mente Millonaria. Entonces me di cuenta pues que todo como yo pensaba era netamente pues como mi mamá o mi papá me habían, digamos, programado desde un inicio, ¿no? Entonces entendí que eso no era mío, era de ellos, los perdoné, aprendí a sanar papá, a sanar mamá por muchas cosas, ¿no? Que uno tiene en el pasado, y es por eso que a veces no podemos desbloquear ese tema del subconsciente. Eso me ayudó. De ahí hice un tema con ellos igual, por eso siempre los respeto, el tema financiero. Y obviamente ahí, porque yo era una de las personas que ganaba plata y ¡fum! Ya lo gastaba. Así como ganaba 100%, el 100% lo gastaba. No sabía ahorrar. Y en ese tiempo obviamente no tenía todavía una esposa, no tenía una familia, ¿no? Y de ahí hice un tema porque yo siempre me consideré una persona tímida, entre comillas. Y tímida me volvió la uni. La uni es como tú has dicho, ¿no? Si andas con 5 personas tú eres la sexta que también se va a acoplar a ellos. Yo de niño siempre he sido de las personas pues sociables, me encantaba hacer amigos y todo eso. Pero en la uni me di cuenta que nos encerramos, era más estudiar, 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 estudiar. Perdí un poco esa sociabilidad, me costó y dije, pucha. Y entonces algo que me costaba antes era el tema de hablar en público, yo sentí eso. Y entonces me acuerdo que llevé él era entrenador elite, que lo llevé, me costó algo de $1,500 con ellos. Y me acuerdo que me ayudó a desbloquear esa parte también, ¿no? El hecho, digamos, que poder hablar en público, poder capacitar, porque ahí empezamos justamente con Felipe en la parte comercial, empezamos a viajar bastante, entonces, por eso siempre respeto a Pedro Castre, no sé si lo llegan a conocer. Sí. Pedro Castre pues uno de mis primeros mentores que fue, estuve en su grupo Resultados, así con Felipe también, y de ahí fue Norman Cornejo, que justamente era su mejor amigo de Pedro, que él es colombiano, entonces el día de hoy es millonario y todo eso, entonces, y nada, a ellos dos los he modelado, tratado de modelar en la forma de pensar y he tratado, digamos, de aplicar lo que ellos siempre me han recomendado, ¿no? Hoy en día ya con el tema de tecnología, pues obviamente ya he visto la serie Spotify y todo eso y estoy ya siguiendo ese rubro, ¿no? Porque lo comercial te ayuda o la parte de desbloquear te ayuda, pero si no vamos a meter el rubro tecnológico, pues uno de los que no es que vaya a favor o no, pero Elon Musk ha sido una de las personas, pues, pucha, muy disruptivas en el mundo tecnológico. Obviamente que ahorita está en muchas, en muchas cosas ahí con Donald Trump, pero sí, más o menos así ha ido la escala, ¿no? Respecto a eso. Genial. Porque, o sea, tener mentores es importante. O sea, ver a quién, no sé, de quién tú quieres aprender. O sea, es al final el camino que tú quieres seguir, el camino que tú quieres continuar. Y son muy buenos mentores los que mencionaste. Algunos de ellos los he podido conocer. A Pedro también es un gran amigo. Pero sí, o sea, podrías darnos algunos tips, no sé, consejos rápidos financieros que nos puedas compartir, que hayas aprendido. Ok, o sea, y yo creo que lo que voy a rescatar siempre es el tema, o sea, el financiero es saber programar, o sea, entender, creo,
que el día de hoy, la forma en que pensamos, la forma en que, digamos, actuamos, hasta a veces de ser celosos con nuestro dinero o el hecho que gastamos mucho si eres un gastador o una persona pues que, o sea, ganas plata tus 5.000, 6.000 mensual o 4.000 o 3.000 y al mes luego no tienes y paras en deudas, quiere decir que, o sea, hay que reprogramarnos, digamos, en el tema del dinero, ¿no? Y esto no viene de nosotros, sino viene, digamos, de nuestra familia, de nuestra niñez. O sea, tú, por ejemplo, si el día de hoy eres gastador, puede ser por dos motivos. Uno, porque tuviste quizás, ¿cómo se llama? Tus primeros mentores fueron tus papás, los que estuvieron del 1 a 6 años, hasta ahí. Y si tu papá te decía, no, oye, y le pidas propina y tu papá te decía, ¿tú crees que orino dinero? ¿Tú crees que el dinero crece en los árboles? Sí. Ya, si has tenido ese tipo de educación, que yo le he tenido, en realidad entiendes que estás ya programado de esa manera. Luego vienen los profesores, ¿no? Los profesores son hasta secundaria casi. Entonces va a depender mucho qué te decían del dinero, qué es y lo otro son, eso es un tema de incidencias verbales. Luego son las incidencias, por ejemplo, físicas, ¿no? O sea, por ejemplo, si tu familia peleaba por dinero, si no había dinero, y quizás tu papá o tu mamá se lastimaban por eso, o sea, tú sin querer, o sea, generaste un sentimiento y ese sentimiento quizás era de temor. Entonces el dinero se te aleja más que nada porque tú de niño, hasta ahora le temes al dinero, sin querer, o sea, eso está en tu mente subconsciente. Entonces la idea es primero ubicar esos recuerdos, qué es lo que tú piensas, cómo sientes, para ti qué es el dinero, si es dolor, si es tristeza, pero en cambio a veces ya para nosotros es un tema de, no, o sea, nos tenemos felices, ¿no? Con el dinero, pero eso lo puedes reprogramar. Todo tiene una reprogramación y la idea es, pues yo recomiendo no solamente leer libros, sino, digamos, asistir a capacitaciones, ¿no? Como tú conoces, de Pedro, de Norman Cornejo. Hay muchos capacitadores del día de hoy que podrían ayudarte a cambiar eso. Y lo otro, pues, es al menos aplicando el tema del hábito, ¿no? Tratar, digamos, de ya no hablar mal de dinero, sentir, pues, el tema de las famosas manifestaciones que uno puede hacer en las mañanas, ¿no? O decirte el hecho que yo puedo, o sea, declaraciones que el día de hoy hay muchos libros en realidad que te hablan de esto. Entonces, aplicarlo. No solamente leer, sino también estar aplicándolo, ¿no? Eso es lo que recomendaría. Porque la mayoría no sabe desbloquear ese tema mental, ¿no? El tema del dinero. O sea, muy aparte, claro, de todo lo que puedes hacer o qué negocio puedes hacer, ¿no? Wow, Ujú. muy buenos consejos, en serio, Clever, que nos has compartido y que también aquí Felipe también nos va a responder unas preguntas, pero en serio, son muy importantes esos, porque todo parte de lo mental, o sea, da igual el negocio que tengas, o sea, si tu mente no está, o sea, lo manejas así, pues te va a ir de esa manera, o sea. Y justamente le estaba preguntando esto, ¿cuáles son los libros, o bueno, ya me he respondido a algunos, pero cuáles son tus 3 libros favoritos y por qué? O sea, de qué te han ayudado. Eh, ya, el primero, El vendedor más grande del mundo. Ya, yo creo que es la Biblia de todo emprendedor porque te enseña conceptos, digamos, de ventas que no son trucos o técnicas en sí, sino son leyes y conceptos y principios. Ya, por ejemplo, el tema de creer en algo más que uno mismo, el tema de hacer la venta pero por colaborar, que a la final o sea, no hacerlo como que mira técnica, técnica, sino hacerlo como un propósito. Entonces, me han direccionado mejor porque a veces si uno solo va a vender y lo ve de manera fría, inconscientemente uno está hasta apagado, ¿no? Como que Ujú. te retrasa, pero si realmente tú sabes que estás haciendo un propósito bueno, entonces ahí es donde funciona. Yo creo que ese es el primer manual. Entre los últimos, que a mí me encanta y que me gusta, es De cero a uno. Habla de tecnología, de cómo la tecnología está abarcando el mercado, el tema del monopolio y antimonopolio, eh, por qué la tecnología no multiplica, sino crea y exponencialmente hace que la gente crezca, cómo crea un valor en las personas de lo que antes las empresas competían. La tecnología hace que crea algo nuevo, un servicio que ayuda a todo el mundo y todo el mundo lo adquiere, no tanto por un precio alto, sino una fracción mínima del precio y tienen un Mm. sistema funcionando. Entonces, y bueno, y el tercero ahí, tengo varios, a ver cuál elijo, cuál elijo. Bueno, cómo ganar amigos e influenciar en las personas. Uy, Sí, muy bueno. muy bueno para aparte de esto. Pero en este caso, los recomiendo esto, el primero y el último, porque mi carencia eran las ventas y la comunicación. Mm. Puede que otro, su carencia sea la tecnología y el 01 es brillante para esto. Y la otra era libros y... ¿Por qué más que todo? Ah, ya, perfecto. Entonces, Ujú. básicamente, sí, por eso. Genial. De Clever, tus libros. En realidad, algo que estoy, digamos, ahora leyendo este último año es 10X del Gran De Gran Cardón. Cardón. O sea, es interesante para el tema de negocios, no entender, o sea,
cómo pasar rápidamente, digamos, de una facturación pequeña a una mayor en escala. Sí, me ha servido un montón, me ha ayudado también a entender, digamos, el proceso, porque a veces Felipe sabía más que eso que yo. Y obviamente a Felipe le aprendió bastante. Y más que nada en el tema ya, uno de los libros últimos también que leí al inicio de este año, El poder de mi mente subconsciente, es buenazo. Tiene párrafos de la Biblia y a mí me interesa bastante esa parte. Y interesante porque complementa lo que el libro de T. Harv Eker, ¿no? El tema del, digamos, ¿cómo se llama? Mente millonaria, no, Los secretos secretos de de la mente mente millonaria, millonaria. exacto, ¿no? Entonces, es porque ayudan bastante justamente esa parte, ¿no? Que a veces yo he tenido papás, digamos, por ejemplo, mi mamá ha sido muy temerosa del dinero en el sentido ahorrista, ¿no? Ahorrista no Ujú. quiere invertir en nada porque le parece peligroso todo, o sea, literal. O sea, y me trataba y siempre ha sido pues esas personas que te dicen, "Bueno, no, pero, y la carrera, y cómo es esto, y un montón de cosas". Entonces a veces uno cuando emprende, y a veces cuando uno es emprendedor tienes que elegir, ¿no? Eliges bien, o sea, ser empleado de una empresa o el tema de tu negocio. Entonces, y a veces tu primer enemigo es tu familia. Entonces, sin darte cuenta, no enemigo, sino obviamente te quiere cuidar, quiere que te vaya bien, pero digamos, enemigo en el sentido, digamos, motivacional. En vez de motivarte, te desmotivan. No, ya, ¿qué negocio ahora estarás armando? Y un montón de cosas. Entonces, a veces ese es un detalle que uno tiene que tener blindado, pues, ¿no? La parte, digamos, mental. Y otro libro que elegiría, bueno, ya lo dijo, Cómo ganar amigos, ese me ayudó un montón. A cómo tener enamorada también. Son buenos. Es es muy buen libro. Y otro que podría recomendar, yo creo que puede ser Mente Millonaria o el tema de, nunca le voy a quitar, digamos, el valor a Kiyosaki. Entonces, Kiyosaki me leo como 5 libros de él y el primero fue pues el Cash Flow, también lo leí, me acuerdo. O sea, fue bueno. Y ahorita que me has hecho recordar, me había olvidado que yo había sido, digamos, estar en el club de Cash Flow con Katy Cabero. ¿Qué será de Katy? O sea, igual ahí un saludo a Katy. Entonces, me ayudó un montón. Jugar el tema del cash flow y todo eso me hizo entender bastantes cosas el tema del dinero, que te hace, ¿no? El tema del círculo, el tema del círculo La carrera de la de la rata. rata, exactamente, ¿no? Y uno te lo explica bien y te ayuda a entender y cómo poder salir de esa carrera, ¿no? Entonces al inicio a veces uno le apuesta a su emprendimiento, pero a veces hay formas de empezar y no caer, digamos, en el hecho, digamos, de quebrar, ¿no? Que es, quizás tienes un ingreso, uno tiene 24 horas al día, ¿no? 8 horas de trabajo, 8 horas de dormir, y esas otras 8 horas puedes dedicarla a tu emprendimiento, hasta que el ingreso sea, pues, el mismo o el doble de tu trabajo, ya, dile a tu jefe, el así, ¿no? Así un gusto, hasta acá nomás, y empiezas con el tema de tu emprendimiento. Entonces, son cosas muy interesantes que en realidad los libros te lo pueden decir, pero la idea es que uno lo vaya aplicando, ¿no? En su negocio y en su vida. Genial. Muy buenos, en serio. Muy buenos Quisiera añadir libros. uno más. Un Sí. libro más de... Mira, la mayoría de libros que hemos mencionado son libros de cabecera que uno tiene que tenerlos por defecto. O sea, Robert Kiyosaki, el tema de cómo ganar amigos y todo. Pero si eres empresario, si ya estás haciendo un negocio y estás dirigiendo una empresa, a veces uno no sabe y por dónde voy, qué tengo que hacer. Y un libro buenísimo ahí es Piensa rápido, piensa lento. Piensa rápido, piensa lento, porque es un libro que te enseña cómo tomar decisiones y cuando tú estás a la cabeza de dirigiendo una empresa, tienes que moverte como pez en el agua y tomar decisiones a veces rápidas y a veces bien detalladas. Ujú. Entonces es un libro que te explica cómo funciona la mente consciente, la mente subconsciente, cuándo tienes que tomar decisiones basadas en el instinto, cuándo tienes que pasarte días meditando para tomar decisiones importantes, en qué momento y por qué la mente funciona así. Ese libro es, digamos, un libro importante, principal. Si estás dirigiendo una empresa y tienes la duda, ¿no? Y tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer caso, tengo que tomar decisión yo. Ese es un libro importante que te va a ayudar en eso. Wow. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, en serio. Muy buen aporte. Y que hoy en día, bueno, nos contaron que viajaron, pero cuéntenos qué países viajaron, o si han viajado aparte de Perú, o sea, qué zona aparte de Lima conocen, qué le gusta, o qué país nuevo le gustaría conocer. Bueno, el experto en viajes es Clever. Con Clever hicimos un club de viajes y él se encargaba de toda la parte, digamos, de los viajes y todo, pero pucha, hemos estado en Cancún, Punta Cana, hemos estado en Colombia, en varios lugares de Colombia, ¿no? Cartagena, Santa Marta, San Andrés, hermoso San Andrés, las playitas. Hemos estado en París, en Roma, hemos estado en Panamá, hemos estado en Costa Rica, hermoso Costa Rica, me encanta, Guatemala. No, Guatemala la comida es media feita, pero no, perdón, pero sí, me ha encantado cada uno de los viajes. México también, varios lugares.
cabo de... Él es el experto en viajes. Ahí A les ver, explico. yo lo comparto. No, en realidad yo creo que Felipe viajó más que yo por el hecho de los negocios que ha hecho, pero en viajes sí, o sea, quizás lo disfrutó más que Felipe, ¿no? Quizás, o sea, porque Cancún en realidad fue el sueño que cumplí a los 21 años, 22, me acuerdo que me gané ese viaje, entonces fue uno de los viajes más interesantes porque regresamos 5 veces a Cancún y regresado prácticamente, o sea, literal por el club de viaje, ¿no? Que tenemos, entonces de ahí un viaje interesante que también fue Miami Fort Lauderdale, que justamente era un crucero por todo Cozumel. Fue muy bonito porque en ese tiempo pues saqué la visa, me la dieron, yo no sé cómo me la dieron, pero me la dieron, 10 años me acuerdo. Y fue interesante porque o sea, esos viajes hacen que abras tu mente, ¿no? Muy aparte pues Miami, Fort Lauderdale, estuvimos también, como dice Felipe, Costa Rica, es muy bonito, parece una selva, interesante. Luego estuvimos en República Dominicana, Punta Cana. Entonces, claro que yo como voy con el club y siempre me voy pues 4 o 5 días antes para disfrutar otras, por ejemplo, Santo Domingo, ¿no? Interesante, ok, obviamente parece no sé si es ahí, de ahí es Daddy Yankee o no sé, pero interesante esas calles. Lo que voy es que, ya, le estuvimos también ahora en lo que es Colombia. Colombia hemos ido como 3 veces, Guatemala, Ecuador, hemos estado también, ¿cómo se llama? Ahorita último estuvimos en mayo del año pasado a Uyuni, que fue en Bolivia. Muy bonito, lo recomiendo bastante, ¿no? En el tema, digamos, de... Pero al otro lado del mundo, el que viajó fue ya, digamos, Felipe. Un lugar soñado que sí o sí, y digamos, uno, ¿cómo no quiere ir a ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue el nombre. Este es del Bora Bora. Entonces, que ya más o menos sé cuánto está y todo eso es como una meta personal que tengo, llevar a mi familia allá. Y el otro tema es lo que ya hizo Felipe, ¿no? El tema, digamos, del Eurotrip también, ¿no? Está ahí en caminos, más que nada que estamos enfocados ahorita en el proyecto, por eso es que no hay ni tiempo todavía para el tema de viajes. Y en el tema de Perú, la selva sí no he conocido, pero todo lo demás, Tumbes, Piura, que Zorritos, toda la parte, digamos, de lo que es Tacna, ¿cómo se llama esto? Arequipa, Machu Picchu, a Cusco hemos ido casi 5 veces también. Entonces, la parte de sierra, porque yo soy de Junín. Entonces, sí, prácticamente la selva es lo que sí, me gustaría conocer. Le tengo un poquito miedo a los mosquitos, nada más allá, por eso nada más. Llevarte repelente. Sí, pero más que nada eso, literal. Wow, qué bueno, en Ujú. serio. Qué buenos países que han conocido, ¿no? Han viajado y qué bueno te saber qué lugares quisieran conocer, ¿no? Yo soy de Iquitos, yo soy de la selva, Gracias. pero mis padres me trajeron de acá de pequeño a Lima a los 5 o 6 años aprox. Y puedo he vivido casi la mayor parte de mi vida acá, pero siempre he viajado. Allá está mi familia, también mi parte de mi mamá. Y nada, es muy bonito también poder estar con ellos, disfrutar, Sí, comer la comida de allá, sí. el Juan, el tacacho, ¿no? Y es muy lindo. Pero sí, me parece muy, muy bueno. ¿Y algunos platos típicos de esos países que les guste, o de acá de Perú también, que sus platos favoritos, que les guste? En México me encanta la comida, sí, en México. Guatemala no, Guatemala no lo recomiendo. Después en Colombia, sí, la comida es más o menos buena. En Roma la pizza es bastante buena, sí. Pero nada se compara a nuestro país. Perú, hasta la adaptación de los tacos me gusta más. Sí, sí. Sí, en realidad, o sea, yo lo que recuerdo, por ejemplo, lo que siempre me gusta en un viaje, en otro país, es sus hamburguesas. Siempre las voy a probar en cualquier lado. Hamburguesas y con tu Coca-Cola, ¿no? Eso es lo que no hay pierde, lo rico. Porque comida rica, Punta Cana, ¿sí? Lo único nada más que le ponen menestra a todo. Es lo único que no me gustaba, pero sí es rico. México, como dice, aunque es más picante, yo no soy tanto del picante. Interesante, pero de ahí, claro, Guatemala no pasa nada. Colombia he probado poco, no me acuerdo mucho también. Lo único que no me gustó creo que fue el ceviche que me mostraron una vez, creo. Era un ceviche de pollo, pero tampoco. Obviamente aquí en Perú están los mejores platos, creo yo, ¿no? Entonces, lo que siempre voy a recomendar es un cuy chactado o un cuy, digamos, colorado, ¿no? Entonces, por ejemplo, he probado el rocoto relleno, que es muy rico Es también. rico. Entonces, en la selva, el tema del tacacho con cecina, no he ido allá, pero lo he probado acá, es demasiado rico, ¿no? Entonces, sí, ceviche creo que a Felipe más le gusta que a mí, pero dicen que tenemos el mejor ceviche, pues, de todo. Mejor que el de Chile, ¿no? Entonces, por ese lado. Ujú, Wow. así. No, qué bueno, interesante también saber los datos. Y bueno, Perú es conocido también por su gastronomía Ujú. y hay platos también muy ricos aquí. O sea,
no sé, el ceviche es como el bandera, ¿no? Ceviche también, lomo saltado y un montón de platos muy buenos también. Em, y ya nos acercamos ya a las preguntas finales. ¿Qué aprendizaje han cambiado sus vidas y creen que les puede ayudar a otros? Mm, yo creo que el consejo que a veces le doy a las personas que es los golpes, el momento más difícil, la depresión, por así decirlo, o los momentos de caídas, es donde uno más sabio se vuelve, donde más aprende. Entonces, en esos momentos uno aprende un montón, pero luego se olvida. Entonces, el consejo más importante es que en los momentos más duros, más difíciles, todos esos conocimientos que estás aprendiendo, escríbelos, 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 porque ese libro, esa nota, léela cuando te esté yendo bien. Cuando nos está yendo bien, a veces es como una venda en los ojos. Estamos como que Superman, que uno se cree lo mejor del mundo, el ego sube y empieza uno a cometer un montón de errores que otra vez te hacen caer. Y acá es donde uno aprende, otra vez sube y otra. Entonces, la clave es en las etapas de aprendizaje, aprender todo, escribir todo para usarlo en los momentos más importantes. El otro es el tema de lo que decía Salomón, ¿no? Este sabio antiguo, de esto también pasará. Entonces, los momentos duros también es una etapa que pasa. Los momentos bonitos y que eres el rey del mundo y todo, también pasará. Esto también pasará. Entonces eso te da un poquito más de tierra, pisar, digamos, tierra. Wow. A ver, qué momento, qué aprendizaje. Yo creo que algo que a veces uno dice, ¿no? Siempre lo he dicho. Entonces, no hay que esperar a que te pase algo en la vida como para empezar, digamos, recién a hacer tu cambio, ¿no? O sea, yo recuerdo esto porque cuando trabajaba, por ejemplo, en Odebrecht, que era una empresa, obviamente trabaja mi carrera, entonces es una constructora. Me acuerdo que mi papá se accidenta, no se accidenta, entonces era creo que 4 de la tarde todavía, obviamente no podía salir del trabajo, mi mamá me llamó llorando, entonces en ese momento yo quería pedir permiso, ¿no? Para ir al hospital y me dijeron, tú no eres doctor, tú no vas a hacer nada, ¿no? Entonces, caballero, tienes que acabar el horario y puedes ir, ¿no? Obviamente ya mi papá está en el hospital y todo. Entonces, desde ahí fue un aprendizaje que en ese momento, cuando sientes que vas a perder a alguien, ¿no? Recién es como dices, ¿no? Oye, ¿qué he estado haciendo con mi vida? O sea, si estoy yendo por el camino correcto, ¿no? Entonces, y a veces uno dice, no, no hay que esperar, porque hoy en día la gente cambia. Cambia por tu propia decisión o porque te pasó algo en la vida, ¿no? Perdiste algo, recién te das cuenta y que, como dice Felipe, no te quitas la venda de los ojos y dices, pucha, debería ir por este lado. Entonces, creo que a veces un evento como ese te hace cambiar de decisión, ¿no? Entonces, obviamente yo tengo a mi papá, gracias a Dios y todo eso, simplemente fue un tema, un accidente, pero ahí recién empecé a pensar, dije, pucha, puedo perderlos, ¿no? Entonces, y a veces uno, como dice Felipe, va por la vida. Dice, como las chicas dicen hoy en día, ¿no? Deja que la vida, no sé cuál es la frase. Vive la vida. Vive la vida, ¿no? No dejas que la vida te viva. Sí, por un lado, ¿ok? Pero a veces, pucha, llega a los 30, los 32, creo que la edad bandera, en mi caso fue los 28, que yo sentí que no tenía dinero, no sabía lo que quería en la vida. Dije, ¿para qué rayos vine acá? O sea, y a veces la edad, o sea, uno va en contra del tiempo en realidad, ¿no? O sea, el tiempo no va, perdón, el tiempo mañana es mañana, o sea, ya no puedes volver atrás, ¿no? No hay un tema de viaje en el tiempo. Entonces, obviamente creo que la mejor lección es esa, ¿no? O sea, saber que agradeces, siempre ser agradecido por la familia que tienes, ¿no? Por las cosas que el día de hoy tienes, pero también por ellos, trata de hacer el cambio si es que tú verdaderamente tienes esa meta, ¿no? O sea, yo creo que ese podría ser el consejo que podría darles a los chicos. Ujú. Wow. Muy buen consejo, en serio, Clever. Parte también de la conciencia, ¿no? De realmente qué es lo que te importa en esta vida, ¿no? No solamente el trabajo, sino también las personas que están detrás de ti, ¿no? O sea, que están en tu vida. Y también de Felipe. Eh, ¿Qué planes? ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué metas tienen de aquí a unos 5 o 10 años? ¿O de aquí a un año? Jubilarme, ¿no? No, bueno, antes yo pensaba que en algún punto iba a parar y todo, pero realmente la vida continúa, ¿no? O sea, me dolió una frase de un filósofo que decía, me gustaría ver a Mark Zuckerberg 15 minutos en Cancún tomándose un respiro en la playa. Sabemos que no va a pasar, o sea, sabemos que este men ya tiene una ruta trazada en su vida y que
quizá esos 15 minutos representan millones de pérdidas y cosas por el estilo. Entonces, uno crea la vida que elige, uno crea la vida que escoge, probablemente esa es su filosofía de vida, pero el punto es de que no necesariamente es que llegas y descansas, ¿no? Sino es una rutina que uno se va creando y la idea es amar esto que uno está haciendo. Entonces, en 5 o 10 años, la idea es digitalizar Perú. Lo que queremos es crear una especie de Silicon Valley, varias empresas de tecnología, por lo cual un concepto fue buscar a los genios de la uni, pero los primeros puestos, los talentos, los que ingresaron cómputo, los que fueron entrenados para eso, y porque, digamos, creemos que muchos de ellos van a crear empresas startup tecnológicas brillantes y tenerlas dentro de un mismo grupo. Esto es lo que queremos, o sea, crear el Silicon Valley peruano. Excelente. En planes, o sea, yo creo que en 5 o 10 años, ¿no? Sí. Sí, es bastante. ¿Ah? O sea, una meta, digamos, en común que tenemos con Felipe es eso, ¿no? Digitalizar Perú, que es la primera meta por la ya que tenemos. Ok, ya algo más personal, creo que es dedicarle tiempo, pues, a mi familia, estar, digamos, tener tiempo para eso y para eso uno tiene que generar ingresos residuales, ¿no? Ingresos pasivos que puedan, digamos, pagar quizás el estilo de vida que deseas, que quieres y todo eso. Entonces, por ese lado, más que nada porque tengo una esposa, tengo una bebé, ¿no? Que el día de hoy pues quiero estar, digamos, en ese, en ese crecimiento, porque bueno, no va a volver a ser niña, no va a volver a tener pues 6 7 8 años, entonces es eso netamente. Y el otro tema que a mí me encanta los viajes, ¿no? Entonces es viajar, ¿no? Seguir viajando, quizás no estar aquí en Perú, estar, digamos, uno de los que me han dicho que es bueno con el tema de negocios, también seguir haciendo negocios en Andorra. Ahí no se pagan impuestos, que puede ser, pero algo interesante, digamos, es seguir viajando, ¿no? Porque por la primera plataforma que tenemos y es una meta también ahí personal que tenemos con los chicos. Genial. Sí, que son unas muy buenas metas. Clever, Felipe, o sea, eh, un caso de ir, no es curioso, pero tuve la oportunidad de ir a mi segundo evento, porque yo era un chico que también era tímido, o sea, era tímido, no salía mucho de casa, o sea, si salía era porque tenía un partido de fútbol o tener entrenamientos. Pero tuve un segundo evento. El primero fue uno de marketing digital que hubo acá en Perú, también de Hotmail, de emprendimiento. Pero el segundo que tuve la oportunidad de ir, o el tercero creo, era de un ingeniero que, bueno, que se crió en Estados Unidos, pero su familia también era nativa, hablaba español. Su papá creo que era de Bolivia, su mamá peruana, y se llama creo que Michael Simon. Y vino acá algunos días a Perú para poder dar una charla también. Y tuve la oportunidad de trabajar con Mark Zuckerberg creo que a los 13 años en programación. Creo que creó una aplicación que era de videojuegos y se hizo súper conocida y Mark Zuckerberg lo contactó por correo. Él no lo podía creer y bueno, trabajó ahí, se fue con su mamá hasta las oficinas de Facebook y se fue a trabajar ahí a los 13 años. Y ahí hasta los 17, luego trabajó en Google, luego en Roblox, luego en Twitter, otras empresas. Ahorita ya creo que lo volvieron a contratar en Facebook, está trabajando otra vez ahí. Y nada, esa charla que tuve ahí con él, me acuerdo que fui con mi mamá, con mi hermana, y dije, mamá, esta persona trabajó con Mark Zuckerberg, me gustaría ir con ustedes, vamos. Y nada, me acompañaron ese día. La charla fue en español, habían algunas preguntas en inglés también. Las pueden comprender algunas. Pero en lo que me llevo a decir también es de que sí se puede. O sea, esa frase que también le gusta compartir mucho a él. O sea, sí se puede, a pesar de, no sé, no tener las herramientas en ese momento, de que en ese momento la tecnología no era tan avanzada como en esa época, pudo lograrlo. O sea, ese pensamiento, ¿no? Que te cambia la mentalidad para hacer las cosas. O sea, eso es lo que me llevo también de eso, de ese evento, ¿no? Y quería preguntarle justamente eso, ¿hay algún evento, no sé, que les haya impulsado a pensar diferente? O... Sí, sí. Bueno, yo cuando ingresé a la universidad era primeros puestos y todo, pero en algún momento perdí un poquito la esperanza porque tampoco es que veas un ingeniero que haya llegado muy lejos, pero las redes de mercadeo, sí, son una muy buena escuela. Recuerdo claramente entre las primeras veces que estaba buscando aprender a vender, me metí a cursos de ventas, cursos de oratoria, no funcionaba nada, pero me llevaron a un evento de Pedro Caste, de lo que Clever mencionó de... Y él habló de los sueños, del baúl de los sueños, de que cuando eres adulto guardas todo debajo de la cama en un baúl de los sueños, pero si es que tú puedes sacarlo, abrirlo e ir uno tras otro, no sé cómo lo dijo, no sé las técnicas de ventas que usó, no sé las técnicas de persuasión que usó, pero me movió.
Me movió a tal punto de lo que yo no creía en las conferencias, charlatanes y todo. Y estaba las semanas en primera fila apuntando cada palabra de lo que decía, pero eso me movió el piso. O sea, yo creo que es una muy buena escuela para las personas. Sí. Genial. Y Tony Robbins. No, muy bueno, en serio, muy bueno. Sí, sí, ¿no? Me hace recordar. O sea, en realidad sí hemos tenido muchos eventos, ¿no? Uno de los cuales que dice Felipe es esa, ¿no? Cuando la primera vez me llevan a- al Radisson, y ya con nuestra mochilita ahí saliendo de la uni, tomando el Metropolitano, me acuerdo, y llegamos acá al Radisson, que es chiquito, pero es un hotel 4 estrellas, 5 estrellas me parece, que está acá nomás por 28 de julio de Miraflores, y obviamente llegó una persona, nos habló el tema del cuadrante flujo del dinero, nos dijo un montón de ello, primera vez, ¿no? Entonces, pero así impactante, hubieron dos, que me parece que es el de Tony Robbins, que no hemos ido allá, simplemente lo hemos visto dentro de un depa, me acuerdo que Felipe alquiló, lo vimos casi con el equipo que teníamos en ese tiempo, el equipo comercial. Entonces, y aparte llegó César Montoy, ¿te acuerdas? Y nos hizo romper tablas, bla, bla. Y fue interesante porque estos eventos hacen que avances, ¿no? Y Así es es. importante ir. Y luego de ahí me acuerdo una fecha y con este creo que fue el que todos habían apuntado a este viaje. Iba a ser Las Vegas, nos íbamos a ir a Las Vegas, al GoPro, me acuerdo. No sé si es el 2019, 2020, uno de los dos GoPro. Entonces hicieron una lista, todos dijeron, ya, vamos a ir a tal. Pero yo estaba en mi meta, ¿no? Yo cuando siempre digo, ya, voy a hacer algo, lo hago. Entonces, y luego veo en la lista, nadie. Y yo ya había comprado mi pasaje, ya tenía allá mis boletos para el GoPro y todo eso. Caballero, me fui solito. Me fui solito. Fue interesante porque fue el peor viaje que he tenido en mi vida. Un lado porque Las Vegas, digamos, de Lima es casi más de 7 horas, o sea, por la diferencia horario. Entonces, ni a mí me gusta a veces ir en bus a provincia, 7 horas, guau, y en un avión peor, que yo soy medio, le tengo un poquito de fobia a la altura. Entonces llegué allá, llegué enfermo, estaba mal, encima que el inglés a mí no me acompaña mucho, tenía que comprar mis pastillas, pero fue interesante porque era un estadio lleno, estaban todas las personas, pues que en realidad todos estamos en la tribuna y justamente en la parte donde pues se juega supuestamente, ¿no? Donde creo que hay ese en boxeo y otras cosas, yo pensé que era más gente, ¿no? Dije, ay, ellos habrán pagado más plata, pero la gente que estaba abajo era justamente cuando decían, pues no, ya levanten la mano los que el día de hoy están ganando, pues 6 cifras. Pucha, todos los de abajo casi levantan la mano. Yo los que llegan 7 cifras, todo, prácticamente los primeros. O sea, había esta. Y yo dije, "Guau", y era un montón de gente. Entonces dije, interesante, claro, era un evento de redes de mercadeo, pero yo dije, ¿cuánta gente el día de hoy está encima de las 7 cifras? Y es mucha gente. Y que el día de hoy lo hace, pues, a veces no solamente con su propio emprendimiento, sino, pues, siendo comercial de otros emprendimientos, ¿no? Entonces yo digo, pucha, si ellos lo pueden hacer, porque nosotros no, ¿no? Entonces sí, fue un evento muy interesante que marcó el hecho, digamos, de la barrera del dinero, ¿no? El termostato financiero, ¿no? Que a veces uno tiene. O sea, que uno pasa a ganar 3.000, después de 3.000, siempre gana 3.000 y así pierdas, vas a volver a ganar 3.000 algún día. Entonces, pero alguien que gane, por ejemplo, 20.000 mensual, entonces un día quiebras, vas a volver a ganar 20.000. Uno que gana 100.000 de la misma forma, ¿no? Puedes quebrar así como Donald Trump quebró una vez en su vida, pero vuelve a ganar los millones que siempre ganan. Entonces, eso. Ujú. Wow. Qué bueno, en serio, los eventos que les han ayudado a transformar sus vidas, o sea, porque son un antes y un después, literalmente, o sea, no eres la misma persona que fuiste hace un tiempo atrás, o sea, te conviertes en otra persona totalmente diferente. Eh, ¿Y qué legado le gustaría dejar en las personas? Mm, Yo, la tecnología es la clave. Por ejemplo, yo aprendí a vender porque era primer puesto en la uni, pero sin ventas nunca iba a llevar la tecnología a gran escala. Entonces, la pandemia nos ha demostrado que no necesita todo el mundo trabajar todos los días, todos los días, todos los días para poder vivir, ¿no? El mundo se paralizó un año, más de un año, pero no, la economía no quebró, no es que hubo hambruna ni nada por el estilo. Hoy en día no debería haber pobreza, no debería haber pobreza. O sea, eso demostró que la pobreza solo es una patraña, por así decirlo. Y creo que la tecnología resuelve eso. O sea, si logramos automatizar procesos de trabajo repetitivos que la gente hace el cotidiano, estamos liberando personas. Con tecnología estamos liberándolas para que puedan dedicarse a la familia, a las cosas que hacen. Yo creo que la tecnología es la clave para la corrupción, para la seguridad, para la libertad de las personas. Entonces, si logramos que la tecnología entre rápidamente en nuestra vida y automatice todo eso,
las personas vamos a ser más libres. Entonces, no sé si en este poco tiempo que tenemos de vida lo logremos, pero vamos a dejar un gran avance y un aporte en que la tecnología resuelva gran parte de la vida de las personas, porque no es que la productividad de comida falte en el mundo, y no, 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 la gente trabaja porque hay un grupo que requieren mano de obra para hacer proyectos brillantes, viajar a la luna y cosas por el estilo, y se requiere mano de obra y está bien porque eso es un avance evolutivo, pero si es que la tecnología puede reemplazar esos trabajos de las personas, no hay que tener miedo que uno se va a quedar sin Un trabajo y trabajo, va a ¿no? quedarse de hambre. No, porque siempre va a haber recursos. Va a aparecer lo que es el salario universal, donde todo el mundo va a tener un monto mínimo, que no va a ser de nada más que la tecnología que haga la siembra, la cosecha, los alimentos y todo el tema, y va a haber una estabilidad económica y la gente va a trabajar porque quiera dedicarse a algo en específico y aumentar. Entonces, es muy a largo plazo, pero creo que estamos yendo al camino correcto. Genial. Sí, en realidad, como dice Felipe, creo que algo que hemos entendido es que la tecnología el día de hoy, pues todos podemos estar digitalmente, ¿no? Todo y el día de hoy se puede vender hasta digitalmente, sin tener quizás una tienda física, mientras que en otros países lo hacen, por ejemplo, en China, ¿no? Yo veo ahí como un influencer al día, todo un montón de live, porque entendemos que la tecnología está en otro paso, ¿no? ¿Quién sabe qué es lo que va a salir acá en un año, 2 años nada más? La intención siempre pues es como estar como que innovando y estar también actualizado, ¿no? Mucha gente el día de hoy no se quiere sumar a la actualización simplemente por desconocimiento, por ignorar, ¿no? Entonces, y creo que uno de los legados que yo pienso, muy aparte de compartirlo de Felipe, es el hecho, digamos, de incentivar, ¿no? A las personas. O sea, es como que quitarles esa venda de los ojos y decirle, oye, no es difícil, ¿no? Es muy sencillo, pero hay que saber, digamos, dónde buscar, ¿no? Entonces, con nosotros, digamos, con Laia, nuestra intención es esa, ¿no? Conectar ese emprendedor que quizás no sabe mucho, que tenga una tecnología que el día de hoy, o sea, cuánto Claro Movistar ha pagado por tener, por ejemplo, un chatbot. O sea, su chatbot de inteligencia artificial que tiene Claro, y ya tiene inteligencia artificial, antes no, era malísimo, ¿no? Hoy en día sí, ya es inteligente, pero todavía No tanto como exactamente. O sea, tú vas, le mandas un audio, no te lo va a responder, te dice, ¿no? O si le dices, quiere que sí o sí digas tu nombre, ¿no? Si no le dices tu nombre, no pasa a la siguiente pregunta. Entonces, son cositas a veces que el cliente o digamos, el peruano, nosotros somos más cancheros, ¿cierto? Entonces llegamos y queremos, ya, pero dame descuento, pues no te pago hoy día, pero dame 10, al menos 10 soles menos, ¿no? Hasta en Netflix quieren pagar Siempre regateando. ajá, regateando. Entonces, no somos acoplados pues a ManyChat, como ahorita ellos tranquilamente la gente dice, ya, ¿cuánto cuesta? 100 soles, ok, te pago, pum. O anclas tu tarjeta, acá no, ay, ya me va a robar, me va a extorsionar, ¿no? Que está en el Ah, mundo ahorita con el tema de la extorsión. Entonces, y eso es lo que queremos ahorita. Sabemos que Perú no se adapta ahorita a los software o al mercado, digamos, estadounidense, a los que son supuestamente los grandes. Y nuestra intención es esa, ¿no? Primero dar ese legado. Y lo otro, pues, es quitarle la venda a las personas, ayudarlos, y que el día de hoy, como decía Felipe, ¿no? Hablaba de, ¿cómo se llama? El de streaming, ¿cómo se llama? Washington, habla de Washington. Washington es un señor, obviamente como dice Felipe, o sea, quizás no terminó la secundaria y todo eso, está emprendiendo y que el día de hoy pues una persona como Washington que sin tener una educación, el día de hoy está haciendo negocio, ¿no? Y ahí quitamos el hecho de que cualquier persona solo con educación puede hacer un negocio y eso no es cierto, ¿no? O sea, cualquiera que tenga las ganas y la motivación podría hacerlo, ¿no? Pero eso, esa es la idea. qué bien. ¿Sabes? Eso me recuerda algo interesante. No todo el mundo debe emprender. Ujú. Digamos que uno tiene una familia de 30 personas que viven de una economía familiar, un núcleo familiar grande, 20 digamos, ya, y uno es el emprendedor. Ya, pero si a él le gusta emprender, que debería poder en el futuro, digamos, solo los que quieran emprender, dedicarse al tema del emprendimiento, ya, los que no quieren, no necesariamente. Yo tengo una hija y a mí me encantaría que ella se dedique a lo que quiere, ya sea que sea artista, que sea cantante y que no que trabaje por un sueldo. Entonces, creería que en el futuro lo que va a pasar es de que hay grupos que van a dedicarse al tema del emprendimiento y todo el tema, pero no va a haber la necesidad económica que hay hoy en día de que todos trabajen, porque la automatización va a resolver ese problema con un salario universal, pero los que sí quieran van a trabajar para elevar a la economía de toda su familia y todo su círculo cercano. Está muy bien eso. Es una buena iniciativa, buena noción de hacer las cosas también. Pero es muy a largo plazo, o sea, es lo que creemos hacia dónde va la economía, pero y quisiéramos dirigirnos hacia ahí también, sí. Totalmente, totalmente. Sí, es muy bueno, en serio. Y lo que nos compartió Claire también, o sea, la visión, ¿no? Ese legado que quieren dejar en este mundo. Pero sobre todo a las personas que están contigo, ¿no? O sea, tu familia, tus seres queridos,
las personas que te rodean. Y bueno, las preguntas finales ya. ¿Qué pregunta desearías que les hubiera hecho y cómo habrían respondido? ¿Hay alguna pregunta que les hubiera gustado que les hubiera preguntado o les hubiera hecho? ¿Tienes alguna? A ver, ¿qué sería? Bueno, yo tengo una para Felipe. O sea, digamos, qué es lo que te motiva, ¿no? El día de hoy, digamos, ¿por qué el día de hoy no paras, no descansas? Y cuál es, digamos, o sea, cuál es tu visión a largo plazo, tuya. Claro. Mm, un poquito difícil, porque es bastante personal, digamos, pero eh, realmente creo que se puede generar un aporte y que alguien lo tiene que hacer. Entonces, empecé con el tema del emprendimiento por el mejorar la economía, uno empieza por los suyos, pero en el camino ya estás enrumbado y es como que sé que se tiene que hacer y sé que se va a lograr, entonces es simplemente ir hacia esa ruta, pero convencido, no con una duda de voy a intentarlo, como decía al inicio, no, no es emprender como poner un pie para ver si el agua está fría, sino es lanzarse el todo por el todo y en el camino tú estás seguro, firme que vas a llegar. Entonces, creo, tuve la suerte de nacer con un, digamos, un IQ alto, desde niñito siempre destaqué por eso, y creo que eso debe ser usado para algo positivo. Yo más bien veo a la gente brillante y incentivo a la gente brillante que utilicen sus dones y sus talentos para dar un granito de arena y aportar a que el mundo sea mejor. O sea, yo veo gente brillante que está ahí enfocada en lo, digamos, en lo personal, no, que quiero paz en mi vida. Yo digo la paz en este momento del mundo, o sea, no tenemos inteligencia artificial, no tenemos tecnología que resuelva, hay economía baja, gente muriéndose de hambre, entonces la paz yo lo veo como algo egoísta. O sea, si eres brillante, utiliza ese mente, utiliza ese cerebro para dar un aporte en vez de estar buscando, no, yo quiero la paz, yo quiero, como un hippie, ¿no? Yo quiero estar ahí, no, no, no. Por eso es que lo que hacemos nosotros es inspiramos, incentivamos a las mentes más brillantes que hemos conocido, que no necesariamente quieren hacer algo brillante, que quieren estar haciendo videojuegos, que quieren estar jugando todo el día. Entonces no los obligamos, los inspiramos, los incentivamos y los motivamos para que utilicen esa brillantez, esa genialidad, esa mente en, digamos, dar un aporte, un granito de arena. Entonces, básicamente, firmemente creo que lo vamos a lograr, o sea, no hay un tema de duda. Creo firmemente que los dones y talentos son una responsabilidad grande, no es algo con lo que debo usarlos, no, para ganar algo de dinero, me hubiera hecho rico en la bolsa, me hubiera hecho rico en cualquier otra cosa, pero no, 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 no es eso, no se trata de dinero, sino se trata de aprovechar los recursos que uno tiene para un bien más grande, digamos, y si es que con tecnología lo podemos hacer en tiempo récord, ahí es donde estamos sin parar. Genial. ¿Y hay alguna pregunta, Felipe, que le quisieras haber dicho a Clever? O no sé, de repente. Sí, bueno, hemos estado hablando mucho de trabajo, mucho de negocio, mucho emprendimiento, y a mí me encantaría saber y conocer un poquito más a Claire, que paramos en el negocio, pero hobbies, o sea, ¿qué es lo que te hace relajarte? ¿Qué es lo que hace, Ujú. digamos, que todo ese mundo estresante encuentres un equilibrio? Muy bueno. Interesante pregunta. O sea, hobby, ahorita en realidad no es que tenga uno por el trabajo, que estamos casi a full time, algo así. Pero como dicen, ¿no? El equilibrio, ¿qué me equilibra el estrés y todo eso? Considero que, digamos, es pasar tiempo con mi hija, ¿no? Con mi hija y con mi esposa. O sea, a veces los domingos sabemos con Felipe que es un tema ya familiar y es como que paso todo el día con ella y claro, lo que dice Felipe, y hay algo que no sé si van a estar de acuerdo conmigo, es como que dicen, ¿no? ¿Cuál es el mejor día de tu vida, ¿no? O el mejor día. La mayoría dice, ¿no? O sea, creo yo que es por un tema simplemente decir, ah, ya, cuando nació mi hija, cuando nació mi hijo. Cambio, yo creo que no, o sea, porque cuando nace tu hija, o sea, lo que yo sentí fue temor, porque dije, pucha, Ujú. o sea, no sé el día de hoy ser papá todavía, o sea, es un compromiso ver una vida y es como que todavía no es que la quieres en ese momento, ¿no? Es como que la ves, obviamente estás emocionado y todo eso, pero la vas queriendo en el proceso, ¿no? Porque la vas viendo, ves cómo duerme, cómo descansa, cómo el día de hoy un niño, el día de hoy no tiene lo que pasó con nosotros de niños, ¿no? O sea, no tiene, digamos, y nuestra intención creo con Felipe es que nuestros hijos, pues,
no tengan las limitantes, ¿no? Que siempre un papá o una mamá nos pone, ¿no? Entonces desde niño, y ellos, para ellos jugar es su vida. O sea, y eso son felices. Cuando son niños son felices. Y uno llega a la sociedad, crece y le mete el miedo, el dinero, que no hay dinero, que esto, que la sociedad, que el presidente, que la presidenta, que la corrupción, que la extorsión y un montón de cosas. Entonces, y ya vas perfilando a un niño. Entonces, yo siento que lo que ahorita mi hobby es netamente es jugar con mi hija, ¿no? Estar ahí, pasar tiempo con ella, siento que me nivela y hace que digamos que también me motive, ¿no? A seguir trabajando. Ujú. Qué bueno, en serio. Porque Qué buenos trabajo un hobbies. montón. No pestañea. No, en serio, qué bueno, en serio. O sea, estar presente, ¿no? Ser un papá presente, esposo presente, amigo presente también, con Felipe. Entonces, son buenas metas, en serio. Bacán. Qué bueno. Y ya por último, de las preguntas finales, ¿cuál es su propósito de vida? ¿Cuál sientes que es tu propósito de vida? Igual lo mencioné varias veces, repetidas veces, pero básicamente yo tuve una vida buena. O sea, desde que empecé la salida de colegio, la universidad, subí como la espuma. A los 25, 26 andaba en un convertible, un Porsche hermoso, me iba bien. Entonces, eh, pero en algún punto fui un poco egoísta, que me enfoqué en crear una vida burbuja para mí, una vida bonita para mí. Después lo perdí todo. En pandemia perdí absolutamente todo y ahí es donde viene el tema del propósito. Ya, o sea, tuve mucha ventaja en contactos, en mente, en posibilidades y utilicé todo para beneficio personal y no hice daño a nadie, pero al menos solo viví en mi burbuja y es lo que yo te decía, el poder no debe ser usado para beneficio personal, sino para dar un aporte a la sociedad y ahí entendí que, y dije, no, de este momento voy a aprovechar mis cosas, mis recursos en dar un poquito de aporte y combinando un poco lo que he aprendido en la parte comercial con mi talento, que es el tema de pensar en la tecnología. Encontré una respuesta a tecnología y mi propósito es digitalizar Latinoamérica. Increíble, en serio. En tema de propósito de vida, en realidad creo que algo que o sea, me despierta un montón, el hecho, digamos, ahorita de aportarle, o sea, como te dije al inicio, ¿no? Y lo repetí, creo, en el hecho, digamos, que el día de hoy sí me gusta el tema a veces de que me alejo un poquito, el tema de llegar a mucha gente, a muchas personas, y el día de hoy que yo sea pues un como que una inspiración para ellos, para que ellos digamos puedan pues lograr sus metas, lograr sus sueños, ¿no? Porque en realidad nosotros con Felipe siempre hemos estado digamos antes de la parte de tecnología, hemos entrado en la parte de capacitación, o sea, capacitábamos ya personas, teníamos un equipo grande, hemos viajado por bastantes países, entonces así como Felipe inspiraba a mucha gente, o sea, siempre tenía ese propósito, ¿no? Llegar, tocarle como que quizás por mí, por mi historia, por lo que he pasado, los retos que he pasado, decirle a las personas que el día de hoy pues no, nada es difícil en realidad, o sea, lo peor como lo dije, que para que te des cuenta recién que tienes que ir hacia un norte es que te pase algo recién en la vida, que no te pase, o sea, quiero advertirles a las personas eso y netamente pues llevarle eso a mucha gente, ¿no? El día de hoy que esté emprendiendo en tecnología, esté emprendiendo en lo que sea, así en una red, en lo que sea, que el día de hoy sí se puede, pero depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, como propósito de vida, netamente eso, ¿no? Cambiarle quizás la mentalidad a los peruanos y a Latinoamérica, si puedo aportar de esa manera, genial, ¿no? Y en base pues a los resultados que tenemos ya con Laia, porque la intención de Laia es que llegue pues a todo el Perú. Esa es la primera meta y la segunda meta pues a toda Latinoamérica, ¿no? Consideramos que es un mercado que a veces está desatendido de los software grandes que el día de hoy pues están como ManyChat, que ellos no van a pensar, digamos, como el día de hoy estamos vendiendo nosotros. Ellos ya tienen una facturación millonaria con otras empresas que están en otros países, obviamente que les funciona, pero Perú el día de hoy en la digitalización, o sea, queremos, pero a veces no hay ninguna herramienta buena, ¿no? Allá afuera. Y si es buena, obviamente te va a cobrar y la instalación a veces una tienda en la esquina o un emprendedor que esté empezando desde su casa quiere hacerlo, no hay, ¿no? Nosotros queremos ser ese puente, ¿no? Con ellos. Ujú. Qué bueno, en serio. Qué buen propósito de ambos y que se perfilan hacia eso, ¿no? O sea, es interesante. Y ya la última pregunta para cerrar el podcast. ¿Qué es el éxito para Felipe y para Clever? ¿Qué es el éxito para ustedes? Creo que voy a desplayarme. No, es que es un poquito complejo, ¿ya? Eh, Durante mucho tiempo en la etapa de depresión buscando respuestas, he buscado esa respuesta, ya que es el éxito, que es la felicidad, hacia dónde estamos yendo. Em,
Yo creo que primero el fin de la vida, yo creo que es la evolución, el aprendizaje, y nosotros lo hacemos de gen a gen y también a través de la educación, la capacitación, como decía Clever. El éxito, digamos, personal varía. Para algunas personas podría ser, por ejemplo, la paz, como te decía, para otras puede ser el tema de ir alcanzando logros. En el tema de la paz, lo que yo te decía es que si en este momento que el país o que el mundo requiere personas brillantes, alguien tiene esos talentos, debería dar su aporte, ¿ya? Pero si hablamos desde el éxito personal, la felicidad de uno, puede que uno quiera la paz y eso está bien, digamos, para esa persona. Otro quiere que crea el tema de avanzar, el éxito, llegar a cosas, también está bien. Un equilibrio en general está incluso un poquito mejor, o combinar estas dos talentos de las personas. Entonces, el éxito se basa en digamos, en el propósito personal de cada uno. Para algunos va a ser la paz, para otros va a ser el crecimiento constante y la búsqueda de realización. Durante mucho tiempo yo he querido saber cuál es la mejor, pero no es que haya una mejor. Ambas sirven para la vida, mientras que una sirve para la evolución, otra sirve para la felicidad del grupo probablemente. Entonces, el equilibrio es, digamos, el éxito, el equilibrio. Ni para uno ni para otro, sino el punto medio, Bueno, como lo decía Buda. muy bueno. Bueno, igual comparto lo que dice Felipe, ¿no? O sea, y es cierto. Ahora, en tema, digamos, éxito, considero yo, para mí, o sea, para Clever López, el éxito es el hecho de tener quizás como lo decía, ¿no? Libertad de tiempo, ¿no? La libertad de tiempo para que hagas lo que verdaderamente quieres en la vida. Considero que eso es para mí respecto al tema, digamos, que va acompañado de todo lo que dice Felipe, ¿no? O sea, que si el día de hoy el resultado que tú tienes, en realidad es netamente pues por el acompañamiento de todas las cosas que has hecho en la vida. Entonces, eso que tanto quieres, que a veces uno dice éxito es dinero, por un lado, sí y no, ¿no? O sea, quizás el dinero es como que es como una herramienta que te permite comprar tiempo, ¿no? O sea, y es netamente eso. Por ese lado, me iría yo, ¿no? En el tema para mí que es éxito. Ujú. Wow. No, la verdad, muchas gracias a ustedes dos por venir al podcast. Sé que detrás de ustedes hay un grupo brillante de personas que también están trabajando detrás de ese software, detrás de esa compañía, esa empresa que también está impactando en la vida de miles de personas, de muchas personas. Así que de verdad me alegro mucho que estén aquí, o sea, poder compartir esto con ustedes, poder conocerlos un poco más de cerca también. O sea, es un privilegio, un honor. Y cuando quieran están invitados nuevamente, cuando ya de repente estén en otros países también, o sea, y crezca mucho más, o sea, saben que aquí pueden contar conmigo, o sea, con toda la comunidad también para que pueda conocer lo que hacen. Así que muchísimas gracias a ustedes por venir acá, en serio. Ah, no, muchísimas gracias a ti también, al grupo Kaizen, a la familia Kaizen por esta acogida tan bonita. Nosotros intentamos hacer las cosas, digamos, aportar un valor, y no esperamos recibir nada a cambio, ni reconocimiento y todo, pero suma, da bastante satisfacción, digamos, que Luis nos escriba, que el grupo Kaizen nos invite. No, gracias más bien por la invitación. Sí, Luis, en realidad, o sea, sí te he estado siguiendo, te he estado conociendo en redes sociales, entonces el aporte creo que haces a los chicos creo que vas sumando lo que nosotros también hacemos, ¿no? En la parte, digamos, de marketing. O sea, tú netamente los apoyas o sea, les das como que el tema del conocimiento para que ellos también puedan entrar y no sea una barrera el hecho de emprender el día de hoy, ¿no? Y agradecido por eso, obviamente con la familia Kaizen, por la acogida también. Y nada, recomendar también el podcast que tienes, Luis. O sea, totalmente recomendable con las personas que están siguiendo. Hay que suscribirnos, hay que seguir y todo eso. ¿Ok? Y como tú lo has dicho, no me voy a olvidar de los chicos que están en nosotros. Como te digo, quizás somos los que estamos ahorita dando un poquito la cara, pero atrás de nosotros hay muchas personas muy talentosas que están ahorita, por ejemplo, siguen trabajando. Las llamadas que recibimos es netamente de ellos, equipo de programación, equipo netamente la parte postventa, la parte de venta, que están justamente todos los días todos los días tenemos clientes, y nuestra intención siempre, como estamos dando en esta etapa, el software lo estamos dando de una forma, digamos, solamente cobramos una instalación más una mensualidad. Obviamente esto no va a ser para siempre, hasta este mes que va a ser, vamos a tener luego lanzamos la versión ya premium, que es un pago mensual. Entonces, pero ahorita en estas 1000 empresas que estamos apoyando, en realidad pues se le está dando el software prácticamente gratis, ¿no? Solamente se les cobra por la instalación.
nada más, ¿no? Y ahorita, ¿cómo se llama? Nuestra intención es eso, ¿no? Y si nos estás viendo y tienes un negocio y quieres pues automatizarlo, el día de hoy lo puedes hacer, digamos, con nosotros, con Laia. O sea, ahorita todavía tenemos la promoción de todo hasta este mes. Tenemos justamente el día de hoy, hoy y mañana tenemos una demo gratuita a las 8 de la noche. Entonces, y si los chicos ahí que están viendo el podcast de Luis, entonces quieren participar, es totalmente sin compromiso, ahí van a ver cómo funciona, ok, qué casos de éxito tenemos, y si te animas, genial, empezamos con la automatización pues de tu negocio. ¿Mm? Genial. No, a usted muchas gracias por venir. Y ya por último, ¿algún mensaje final que les quieras transmitir a las más de 100.000 personas que lo ven también, que lo escuchan en Spotify? Ahorita pónganse que están... El podcast lo escuchan en 60 países, así que empecé con Perú, o sea, Perú 23 personas, ahorita ya somos más de 100.000 en Spotify, 160.000, creo que lo vi la última cifra, pero ya en total, en acumulado en YouTube, con todas las redes sociales, ya 1.000.000, ya superamos el 1.000.000 ahorita. Pero, ¿algún mensaje final que le quieran dejar? ¿Despedida? No, increíble. A los que estén escuchando esto, esperamos haber servido un poquito en algo, un poco, digamos, de conocimientos y también de inspiración y motivación. Yo creo que uno debe buscar en lo que le gusta y combinarlo con sus talentos. Yo creo que esa combinación entre lo que eres bueno y lo que te gusta, si los combinas, ese es, digamos, un impulsador, un acelerador de cualquier sueño y meta que uno tenga. Sí, o sea, más bien gracias chicos por el tema de la acogida. Un mensaje que final, ya para finalizar todo esto. Primero, como siempre lo digo, ¿no? Lo que has dicho, sí se puede. Hay que lograr nuestras metas, nuestros sueños. Todos tenemos sueños, como lo dijo Felipe hace un momento. Tenemos un baúl de niño, tenemos todos nuestros sueños y quién nos los apaga, la sociedad, la propia familia, a veces, hasta a veces nuestra propia esposa o no, con la que vivimos, siempre, ¿no? Entonces, uno, hay que entender que todos podemos acá. Segundo, que con el tema, como lo he vuelto reiteradamente, encuentra ese motor, esa motivación que verdaderamente te puede motivar para dar ese cambio, ¿no? No esperes que sea demasiado tarde, digamos, perder algo, recién que te duela, para que, ¿no? Porque el dolor genera cambio, entonces, que ese dolor no sea pues algo que realmente quieras en la vida. Entonces, no dejes que eso pase. Hazlo desde ahora, creo que sirva, digamos, un poquito nuestras historias, que obviamente te sirvan un poquito simplemente para inspirarte y que no dejen que otras cosas que... Es como uno dice, ¿no? O sea, uno aprende de sus propios errores, es uno pues inteligente, pero si aprendemos de los errores de otros, o quizás de nosotros, entonces el día de hoy puedes eres una persona sabia, ¿no? Con eso terminaría. Muchas gracias, en serio, a ambos. Gracias, Luis. Suscríbanse al canal, chicos, para ver más episodios así como estos. Y nada, muchísimas gracias a ustedes por venir. Gracias. No, gracias también. Chao. Chicos. Chao. No. Muchas gracias.